A continuación, Marca Póker con David Luzago. Bienvenidos, locos del naipe. Saludos de David Luzago. Bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Póker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja. Domingo 23 de agosto, que acaba, programa 389, el que comienza. En la técnica de la producción contamos con el gran Raúl Santamaría. Voy a aprovechar para agradecer, como cada semana hago, a Radio Marca la cesión de este gran espacio y, por supuesto, por hacerlo viable, a nuestro sponsor, Winamax.es, la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Nosotros, como cada domingo noche, vamos a intentar que los próximos 120 minutos les sirvan para entretenerse un poquito, que es de lo que se trata. Nos ponemos en breve con los titulares de un programa, como siempre, cargadito de noticias, de reflexiones, de actualidad y, por supuesto, de entrevistas. ¡Arrancamos! Arriva, arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Arriva, arriva quello che debe arrivare. Vamos a hablar, o voy a hablar, más bien, en el primer tercio del programa, sobre algunos de nuestros tops, de nuestros jugadores más emblemáticos, de ayer, hoy y siempre, pero nos vamos a centrar un poquito en lo que decían, o en algunas de las cosas que decían cuando empezaban su carrera, hace 10, 12, 15, 18 años, dependiendo un poco de qué jugador estamos hablando, pues han pasado más o menos años. Hay uno que han pasado 25, o sea que son, bueno, cositas que he rescatado de fragmentos de entrevistas de hace muchos años, de cuando hemos empezado, pues, y cómo hemos cambiado, básicamente. Tenemos, como siempre, un carrusel de noticias rápidas que define perfectamente la actualidad de esta semana en clave pokeril. Y volvemos a hablar con nuestro compañero bonaerense Santi García, y hoy lo vamos a hacer sobre jugadores veteranos, sobre todo del póker estadounidense, que con sus logros en las mesas, con sus logros fuera de ellas, hoy en día, a pesar de ser ya muy veteranos, pues siguen ayudando, y de qué manera a la industria. Así que nada, 2 horitas por delante de mucho naipe, vamos a por ellos. Why keep you hiding where the sun is dark? It's hard to find one to know where you are. Why keep you hiding where the sun is dark? The sun is dark. Pues, bueno, agosto es un mes complicado para generar noticias. Se ha acabado el Mundial de Póker, que acaba a principios de agosto, aunque se celebra casi en su totalidad a principios de julio. Pocos festivales se atreven a hacer eventos en agosto porque todo el mundo está fuera, quizás algún casino de costa. Casi toda la gente está fuera y bueno, eso hace que las noticias paren. Haya menos actualidad, como en casi todos los gremios y sectores, vamos. Así que, a falta de noticias importantes, aunque luego en el carrusel sí que hay algunas cosas, porque siempre pasan cosas, y a falta de personajes y de posibles entrevistados, ya que la gente está de vacaciones y generalmente, pues bueno, pues es más complicado conseguir entrevistas con gente que no está en su lugar habitual de residencia. Pues se me ocurrió hacer
echar la vista atrás, que nunca lo había hecho, ¿no? Por casualidad estaba bicheando en YouTube y vi algunas declaraciones, algunas entrevistas muy antiguas de jugadores españoles y dije, hostia, podía hacer una selección de algunos jugadores y seleccionar algunos fragmentos de cosas que decían hace 15 años, ¿no? Bueno, en comparación a lo que quizá piensan hoy, o cómo hemos envejecido, o cosas curiosas sin más. Tampoco esperéis gran material, pero sí que me apetecía hacerlo y, bueno, homenajear también de esa manera a esos jugadores que ya más que jugadores son dinosaurios, en el buen término de la palabra, ¿no? Los dinos del póker, que siguen reinando, por cierto, en las mesas algunos de ellos. Me salió una lista enorme. Empecé a poner, venga, voy a hablar de este. Y luego cuando me puse a ver vídeos, digo, me tiro 10 días seleccionando fragmentos. Así que al final, bueno, vamos a hablar de 5, creo que he seleccionado 5 o 6 jugadores. Sobre todo de 2 de ellos, obviamente, presupondréis de quién estoy hablando. De Adrián Mateos y de Leo Marges, pues vamos a poner más cosas. Porque aparte de que son los 2 mejores o las 2 mejores, los 2 mejores emblemas del país con mucha diferencia, aparte de que son parte de Winamax y este programa también, es que no tiene ni punto de comparación la cantidad de entrevistas e información disponible de estos 2 jugadores en comparación con el resto. O sea, es el día y la noche. No sé, de Adrián habrá 300 entrevistas o posibilidades solo en YouTube y de Leo igual. Ya Leo, que encima ha participado en realities que nada tienen que ver con el póker y eso, pues, información de todo tipo. De los otros jugadores es más modesto. Hay bastantes menos cosas de las que poder sacar algo de material. Pero bueno, me hubiese gustado, voy a empezar con Adrián, me hubiese gustado encontrar ese primer torneo que ganó en España, que fue el Circuito Nacional de Póker en la etapa de Madrid, sus reflexiones y sus comentarios después de ganar siendo un niño, porque tenía 18 años recién cumplidos, ahora tiene 31. Me hubiese gustado encontrarla, pero no he sido capaz. Pero lo que sí que he encontrado es la entrevista de ganador del siguiente torneo, porque al poco tiempo de ganar ese Circuito Nacional de Póker y antes de emigrar y de hacer las maletas y irse a Londres a la aventura online y dejar la carrera y todo eso, ganó el Estrellas Poker Tour, nada más ganar el CNP, así que bueno, también nos vale. Así que vamos a ver lo que decía Adrián hace 13 años, siendo un niño con 18 años después de ganar su primer gran torneo, después de ganar el Estrellas Poker Tour. Acabamos este Estrellas Poker Tour con el ganador del torneo, Adrián Mateos, que es el más joven en ganarlo además y que ha realizado un pedazo de torneo, bueno, desde ayer, que quedaban 15-16, todo decisiones acertadas, buen timing y al final el título. Sí, hombre, siempre para ganar un torneo tienes que tener buen timing y suerte, y así. Bueno, el jugador más joven en ganar esto. De hecho, desde que cumpliste 18 años, un poquito de banca, ganar CNP y ahora esto, imparable. Sí, poco a poco ir subiendo de banca, intentar seguir ganando más cosas. Intentar seguir ganando más cosas. Acaba de ganar su segundo torneo en vivo con solo 18 años, se le nota la voz, muy joven, muy inexperto todavía ante las cámaras, ahora es un titán, que se defiende a sí mismo y defiende a la profesión mejor que nadie. A tablas acogida, Adrián. Intentar seguir ganando, decía. Y el angelito lleva 61 millones de dólares solo en torneos en vivo. No se sabe la cifra que Adrián lleva acumulado en torneos online, pero no diría que es mucho menor que la que lleva ganada en torneos en vivo. Una auténtica bestia, un milagro de nuestra generación en cuanto al póker se refiere. Poca gente tiene esa preparación que él tiene, ese hambre por ganar, la inteligencia que roza la superdotación, estoy completamente seguro, pero esto es una cosa mía, el cálculo matemático, la competitividad que le viene de familia, pues una familia muy deportiva que se ha competido siempre muchas cosas. De hecho, Adrián fue jugador de tenis durante muchos años, hasta que se le cruzó la baraja por delante y también las lesiones en el tenis. Solo hay que ver la sala de trofeos que tiene él en su casa, de todos los deportes, sobre todo de tenis y luego de póker, ¿no? Es una cosa absolutamente espectacular. Lo podéis ver en el programa de Un País a la Carta en YouTube, en el capítulo de Adrián Mateos, donde sale su casa, o la guardilla de su casa, la casa de sus padres, en San Martín de la Vega, donde tiene esa sala que te deja loco. En fin,
Después de ganar el Estrellas y antes de emigrar a Londres, o en ese transcurso, ya fue seleccionado por un conato que hubo de Federación Española de Póquer, que no era oficial, y un conato de Selección Nacional de Póquer, que fue varios años, esto ya no se hace ahora, pero se creaban, la llevaba Juan Manuel Pastor, también Josi Abadía, convocaban a los jugadores que creían que estaban más en forma y los llevaban a un campeonato que se jugaba en una modalidad muy específica. Te sentaban en un sit and go, jugabas contra 9 personas solo o contra 8 personas de otros 8 países. Si eran 4 integrantes por selección nacional, cada representante nuestro se sentaba con 8 tíos de otros países y a ti te daban las mismas cartas que le daban a otro de otro país en otra mesa, así, pero todas las barajas estaban ya predefinidas, estaban hechas para que se jugasen las mismas manos en distintas mesas y a ver qué jugador le sacaba más rendimiento a esas manos, etcétera, etcétera. Y luego había un sistema de puntuación y acababa habiendo un campeón de Europa o del mundo, de lo que sea, un campeonato de naciones. Pues a Adrián le llegó muy pronto la llamada, lógicamente empezó a destacar muy rápido, tanto online como en vivo, y antes incluso de ganar ese CNP de Madrid y de ganar el Estrellas de Madrid, los 2 torneos grandes que había ese año en su comunidad, porque él es de San Martín de la Vega. Él ya jugaba de forma habitual, con 18 años, claro, en los casinos españoles, y antes de los 18 años también jugaba. Obviamente, con 16, 17 años jugaba en su pueblo, etcétera, etcétera. O sea, ya era conocido, ya era una persona conocidilla en el mundillo. Así que esto le sirvió para trampolín, para muchas cosas, para irse a Londres a vivir, etcétera, pero también para ser seleccionado por España. Vamos a ver qué decía Adrián entonces. Y al final de la European Nations Cup estoy con el representante más joven de todo el torneo, no solo del equipo español. Adrián Mateos, ¿cómo ha sido la experiencia de ser internacional? La experiencia es perfecta, me lo he pasado súper bien, que es lo más importante, y el resultado, aunque siempre te quedas con más sabor de boca por no quedar primero, pero el resultado es bueno. Se le nota el timbre de voz, lo jovencito que era, 18 años tenía. Luego empezaron a llegar los primeros resultados online fuertes. Se fue a Londres, como decía, dejó la carrera para disgusto de sus papás. Pero claro, cuando él decide coger la maleta e irse a vivir a Londres, a una casa con otros 2 jugadores, entre ellos Sergio Aido, a la que luego llamaron la Glory House, porque claro, es que no paraban de ganar torneos en esa casa, ¿no? Los papás pues se preocuparon mucho, porque él creo que estaba empezando económicas o economía, primer año de carrera, y le dijo a los papás: mira, creo que esto se me da muy bien, no solo creo que se me da muy bien, sino que es lo que más me gusta hacer en el mundo, me encanta jugar y estudiar póker, y creo que voy a poder vivir de esto, y me quiero ir a Londres a intentarlo unos meses, aparcar la carrera. En caso de que no me salga bien, tengo unos ahorros, porque había ganado, supongo que unos 120.000 euros o algo así entre los 2 torneos, no recuerdo bien cuáles fueron los premios, pero estaría 120, 140.000 euros entre los 2 torneos. Y dijo: tengo ahorrado, me lo puedo permitir, no os voy a costar nada, simplemente confiar en mí, y en caso de que no me vaya bien en Londres, jugando online, porque aquí en España sabemos que en aquella época las cosas empezaban a poner muy mal, se autorreguló el mercado, ya no se podía competir en el .com, no se podía competir contra gente de todo el mundo, la oferta de torneos, sobre todo en aquella época, hace 13 años, 14 años, era infinitamente más limitada que ahora, porque la liquidez era exclusiva de españoles, ahora compartimos con franceses, el mercado es más grande, etcétera, etcétera, hay más garantizados, más oferta. Y dijo: pues me tengo que ir para hacer carrera y para mejorar, y es lo que han hecho miles y miles, a lo mejor me he pasado, pero cientos y cientos, incluso quizá 1.000 o 2.000 jugadores, es lo que han hecho en estos años, emigrando a Portugal, a Malta, a México, a Filipinas, a Tailandia, a un montón de sitios donde han podido seguir disfrutando de su pasión, compitiendo contra gente de todo el mundo, con una oferta muy amplia y encima con unas condiciones fiscales mejores, ¿no? Eso es lo que pasó en el Póquer España. Bueno, él se fue y llegaron los primeros resultados online. Pero tenemos aquí a Adrián Mateos, a Madi 17,
$320.000 de más o menos en ganancias en las Scoop. Sí, de premios han sido eso. Enhorabuena lo primero. Gracias. Y bueno, o sea, el mejor jugador de las series en Hold'em. 4 mesas finales, 4 cajas, todas en el high. Esto vaya racha, ¿no? Sí, perfecto, las Scoop fueron increíbles. No tenía pensado jugarlas tan a lo bestia como lo he jugado, pero el primer domingo ya pinché y ya digo, ya for the glory. No está nada mal para estrenar residencia en Londres. Eres uno de los que has tenido que emigrar para jugar.com. Pero bueno, ahí está dando caña en los torneos. Sí, llevo apenas unos meses y ya perfecto, pues no me puedo quejar. Qué maravilla. Papá, mamá, me voy a Londres a intentar mi sueño, a disfrutar y a vivir mi pasión, que lleva siendo muchos años, a pesar de ser muy joven, lleva siendo muchos años este deporte, el póker. Vengo de ganarlo todo en España, porque no había más. El techo era ganar CNP y estrellas. Y llego a Londres y a las primeras de cambio, en las primeras Scoop disponibles, los eventos internacionales que tiene el Spring Championship of Online Poker, Scoop, de Stars, más de $300.000. Nada más llegar. Bueno, supongo que las cosas en casa de los Mateos pues se pondrían un poco en orden y empezarían a pensar que quizás el órdago o el all-in que se marcaba Adrián pues tenía un sentido, ¿no? Iba acompañado de una absoluta garantía de éxito, como así ha sido. También le preguntaba a Willow, Guillermo Sanz, por cierto, es entrevistador que va a salir muchas veces en esta primera parte del programa, sobre los cambios que había tenido que sufrir por cambiar residencia de España a UK. ¿Notas mucho cambio con la vida en España y demás? Bueno, en realidad el poco tiempo que llevo ha sido a muerte, porque han sido las Scoop y torneos y tal. Sí, hombre, ya estoy mucho más centrado y estás más centrado en el póker y se aprende más. En España ya era otro rollo, pero bueno. Ahí que, claro, compartís las experiencias, compartís torneos, muchas manos, tiene que ser entretenido, ¿no? Sí, hombre, a 4 tíos jugando a la vez y comentando en la mano, gritando uno por ahí, es divertido, sí, aprendes. Bueno, es que eso fue clave en el desarrollo y la expansión de nuestro juego y en el hecho de que España a nivel competitivo hoy por hoy sea techo de Europa. Esto que dice Adrián de compartir piso, de compartir manos, de respirar póker las 24 horas, porque no tienes a nadie más. Esta gente cogió la maleta en 2011, 2012, 2013, sigue cogiendo la maleta a día de hoy y se van a la absoluta aventura, a intentar disfrutar de su sueño y sacrificando a su gente, a su familia, su gastronomía, su clima. Se van a sitios mucho peores a cumplir su sueño, porque en España directamente es que no les dejan hacerlo, ¿no? Y es la manera que España ha crecido mucho, porque eso unido al gran nivel que tenemos docente en España, con tantas escuelas que hay tan maravillosas y tan buenas, el hecho de que todos los jugadores, de que los mejores jugadores hayan emigrado, que luego esos jugadores hayan hecho carrera, hayan bancado a otros jugadores, hayan llevado a esos países a otros jugadores, viven en comunidad. Por ejemplo, hay 200, 300 jugadores viviendo en Andorra españoles que están muchos días juntos, que comparten ocio juntos, que están hablando y respirando póker continuamente. Eso eleva el nivel general de nuestro póker muchísimo, ¿no? Porque los buenos se hacen más buenos y se retroalimentan. Y eso le pasó a Adrián, ¿no? Compartiendo casa con Sergio Aido Pedgamin y otros. Pero bueno, es que también le ayudó mucho, ¿no? A hacerse un hombre, porque fue con 18 años, y encima aprender un idioma, porque ahora Adrián en aquella época no podía tener entrevistas en inglés ni mantenerlas y posiblemente ni siquiera una conversación. Ahora es casi bilingüe, ¿no? Después de tantos años residiendo y viviendo en el Reino Unido, porque allí sigue Adrián, él nunca volvió. Otros sí que volvieron o lo dejaron, otros cambiaron de país, cambiaron de destino. Muchos españoles, muchos grinders españoles han acabado en México, en Latinoamérica, en Canadá, otros han acabado en Asia. Él se quedó en Reino Unido y allí sigue. Aprendió inglés y bueno, casi bilingüe prácticamente. En fin, ahora cogí también todos estos vídeos han sido hace 13 años, ahora vamos hace 12 años. El primero que tengo es un vídeo que creo que
que es uno de los primeros torneos internacionales que Adrián jugó en vivo, creo que el primer EPT que jugó en vivo, no me acuerdo cuál fue, si fue el de Praga, no sé, uno de los primeros, donde coincidió con la que sería luego una compañera de equipo suya, con Gael Baumann, la que en su día era considerada la mejor jugadora del mundo, que estuvo a punto de hacer mesa final en el main event. Gael, ex Team Pro de Winamax, luego fue compañera suya en Winamax. Y claro, él hablaba, ¿no?, de esa experiencia de compartir mesa con Gael, de esos primeros escarceos en los primeros torneos internacionales en vivo que él jugó. No habrás hecho ninguna pillería a Gael, ¿no? Que la tenías justo a la derecha. No, la verdad que estaba mirando con pocos amigos porque sí que la accidenté un par de veces y la excusé, pero bueno. Oye, Adrián, pero eso no se hace, por favor. No, bueno, estamos jugando y el juego... A ver, la verdad es que no me miraba como diciendo qué cabrón este, pero bueno. Es que le daba mucha vergüenza hablar a Adrián, si os dais cuenta. Pero ya hablaba, claro, ya hablaba de 3 bets, 4 bets. Yo me di cuenta muy rápido. No me quiero poner la medalla de... Es que cuando le vi supe que iba a ser el mejor del mundo. Obviamente no. Pero cuando juegas con un jugador, me ha pasado muchas veces y muchas me he equivocado, pero yo sigo jugando y yo me cruzo con niños en las mesas. Yo ya no lo soy, lo fui un día. Pasé de ser el niño a ser casi el abuelo después de 30 años de póker. Pero me cruzo con muchos jugadores, con muchos niños muy jóvenes que digo, uy, este, ojo, tiene mucha madera, se mueve muy bien, protege su stack muy bien, ataca muy bien, defiende muy bien, mete mucha presión y es un niño, es que es un niño completamente. Cuidado, y luego no llegan a nada, por sus malas cabezas o porque lo dejan o porque me he equivocado o porque ha tenido un día de inspiración y me he pensado que era Messi y no lo era. Con Adrián me pasó, pero él no tenía ni 18 años. Yo la primera vez que juego con Adrián, y lo he contado muchas veces, fue en una discoteca de Valdemoro que había cerrado para celebrar un cumpleaños, y en el cumpleaños de un grupo de amigos de allí, de Valdemoro, de otros jugadores de Madrid, pues nos invitaron a ir al torneo. Yo no llegué, había un torneito para celebrar el cumpleaños, y luego había una mesa de cash de 0,51 creo que era euros, y yo llegué tarde, no pude apuntarme al torneo, entonces me senté en la mesa de cash, y ahí estaba Adrián. Estaba sentado a mi derecha. En esa mesa estaba también Álvaro Marino Drácula, que luego fue buen amigo de Adri durante muchos años y consejero durante su primera época. Compartieron el equipo de Pogwear, me acuerdo, del gran Esteban. Y en esa mesa de 0,51, que podías perder 100 euros, no podías perder más, 50 euros, 100 euros, no podías perder más, eran partidas muy pequeñas. Yo me di cuenta, digo, este chico es descomunal. Este chico se mueve como Los Ángeles, no tiene miedo, no para de resubir, ataca perfectamente, defiende muy bien, todo. O sea, me di cuenta de que, bueno, este chico puedo llegar. Pues en ese sí que acerté, muchos me he equivocado, pero en Adrián acerté. Y eso que él perdió, porque además la anécdota que siempre cuento es efectivamente que, a pesar de jugar muy bien y de que yo le vi que tenía unas maneras increíbles, perdió 2 cajas, debió perder 200 euros, no debió perder más. Y lo que me marcó, y lo que ahora, fíjense cómo ha cambiado la cosa, es que le vi llorar. Con los ojos enrojecidos porque había perdido 2 cajas y posiblemente no se lo podía permitir en aquella época. Después de, con los años, he sabido, y así nos lo ha contado en algunas entrevistas, que él, antes de cumplir 18 años, lo que él hacía era ahorrar todos los cumpleaños, todo el dinero que le regalaban, ahorrar, porque quería llegar con una banca a los 18 para meterse a los casinos directamente a jugar. Lo hizo durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, a lo mejor para él perder 2 cajas de 100 o tal, o no sé si perdió 100 o 200 euros, no me acuerdo, pues era mucho, y era un desastre, ¿no? Le jodía mucho los planes, pero bueno. Luego hubo otro torneo que también se jugó en España, que fue muy divertido, porque organicé junto, creo que fue, no sé si fue Tomeu Amatos, organicé en un Estrellas Poker Tour en Torrelodones, en Madrid, una especie de fiesta. Siempre me he movido mucho y dije, venga, vamos a jugar un equipo de jugadores que representen a un team live, de jugadores muy habituales del circuito live, y hacéis un equipo los onlines, no sé, estaba Macket Boy, bueno, los que juegan en aquella época mucho online, y hacemos un sistema de puntos. Y creo que eran 10 jugadores live, 10 jugadores online, todos jugando un torneo live, el Estrellas Poker Tour Main Event.
y los que más puntúen ganan y le tienen que invitar a una cena a los que pierdan. Luego os cuento lo que pasó. Pero Adrián estuvo ahí, fue parte del Team Life. Bueno, ¿y por qué eliges, ahora que dices que vas a grindar online en Londres, por qué te has decantado por el Team Life? Porque tú podías elegir. Yo creo que si dices quiero Team Online, también te fichan, yo creo, ¿no? Sí, bueno, pero es más divertido, creo que jugar con el Team Life y está chulo y no sé, de hecho mis mayores ganancias han venido en vivo y en vivo me gusta más jugar, me divierte más. Así que dije, pues convócame del Luzago y no se lo pensó. Hombre, cuando ganes más online que en vivo ya va a ser la bomba, ¿no? También. Ya, esperemos. Pues sí, le convoqué y no me equivoqué. Ganamos. El Team Life ganó, no precisamente gracias a los esfuerzos de Adrián, que el hombre no tuvo suerte y no avanzó mucho en ese torneo. Yo mismo quedé eliminado también pronto y no pude aportar muchos puntos, pero hubo algunos grandes desconocidos, como el gran Tito, que era parte del Team Life, que casi se cuela en mesa final, aportó muchos puntos y ganamos no por mucho margen. El Team Life ganó en puntos al Team Online y me acuerdo que íbamos con unas chapas, unos parches que hicimos de colores. El azul era el Live y el rojo o verde, no me acuerdo, era el Online. Estuvo muy divertido hasta el final y perdió el Online, pero claro, lo que no habíamos caído, porque esa apuesta no se ha pagado nunca, ahí sigue pendiente. Es que claro, cuando el sistema de puntuación acabó el domingo, pero claro, había jugadores que accedieron al día 3 de competición, entonces hasta que no caía el último jugador eliminado no se podía hacer un recuento de puntos o hasta que ya estuviese matemáticamente asegurada la victoria. Entonces, ¿qué pasa? Que el domingo ya no había lugar a ninguna cena porque ya no había nadie, ya mucha gente que le eliminaban el viernes, el sábado, tal, se había vuelto, ya el domingo éramos pocos los que quedamos. Entonces dijimos, bueno, ya nos la pagaréis. Pero claro, ese momento nunca llegó, porque luego volver a coincidir todos en otro evento, en otro sitio de España o incluso en Madrid es difícil. Y ahí queda pendiente esa cena, por cierto, después de 12 años. Bueno, ahora vamos a ver, esto es también uno de los primeros torneos internacionales que jugó, pero uno ya de los grandes. Y es no podía no poner el mítico farol que le mete a Johnny Loden. Vamos a escucharlo. Creo que Ricardo, teníamos un vídeo de esto, ¿no? Tenemos un vídeo de Adrián haciendo un link que igual recuerdas, creo. Igual recuerdas. Vale. Haciendo un all. Pero voy a hacer un inciso antes. Perdona, Raúl. Ahora me lo pones otra vez. Voy a hacer un inciso porque efectivamente es dentro del programa de Broncano. Vamos a escuchar ahora tres clips seguidos dentro de la que ahora es La Revuelta, antes se llamaba La Resistencia Movistar, y el primer jugador de póker de la historia. Era un reality, creo que fue a un reality, no, a un prime time, a un programa de prime time. Creo que fue Leo Margets, que luego tenemos algún corte con Buena Fuente creo que se llama Leitmotiv. El Leitmotiv creo que fue la primera vez que un jugador de póker fue, y luego el segundo fue Adrián, que fue a Broncano hace ya unos años, hace 8 años, y allí Broncano le puso eso. Adrián no sabía, cuando vas a ese programa es que no hay ni guión, porque Broncano es así, es muy espontáneo y lo hace todo así. Le puso el famoso vídeo del farol, y esto es lo que pasó. Creo que Ricardo, teníamos un vídeo de esto, ¿no? Tenemos un vídeo de Adrián haciendo un link que igual recuerdas, creo. Igual recuerdas. Vale. Haciendo un all-in crazy shit. Crazy shit, puede ser. Es un vídeo que hemos visto antes en el que tienes una putísima mierda. No sé cuándo estaba jugando y dices all-in. Creo que lo tenemos por ahí. Mira, míralo aquí, que se puede ver aquí en esta pantalla. Para que nos hagamos vale. Ahí está tu rival. ¿Tú qué tenías? Vamos a comentarlo sobre. Nada. Tú no tenías nada. Y dices all-in. ¿Qué cuánto era? Pues todas mis fichas, quedábamos 4 en ese momento y era un bote muy importante. ¿Cuánto dinero podía haber? Si ganaba el torneo ganaba 1 millón de euros. Vale. Tenías la nada y tú lo sacas y el otro descubre que no tenías una puta mierda. Sí. Y que ha perdido un pastizal. Más o menos. Tú lo flipas un poco y ahora lo que me gusta es la cara de él. Mira el otro, sí. Mira la cara de él. Fastidia un poco. Un momento, tú flipándolo y de pronto mira al rival. Qué maravilla. Eso fue hace 8 años, ¿eh? Y a pesar de que obviamente la entrevista que le hizo Broncano a Adri, pues no es la más técnica posible, ni falta que hace, fue muy sensacionalista, obviamente, muy rosa o muy amarilla, no pasa nada. Si es que aparte ese programa es así. Si es que a todo el mundo le preguntan por el dinero. Entonces en este caso no nos podemos quejar de que lo primero que le preguntó a Adrián es cuánto ganas o cuánto tienes, y se lo dice a todos.
Por cierto, en aquella vez él dijo que llevaba... No lo dijo. Adrián dijo que, bueno, que iba ganando, que vivía bien. No quiso decir lo que tenía en el banco ni lo que iba ganando. Pero claro, le dijo Broncano, si es que no hace falta que me lo digas, si es público. Y eran 13 millones lo que llevaba en vivo, ganaba, lleva 61. El caso es que esas entrevistas siempre vienen bien. Y salir en prime time hablando de póker y que un presentador del calado de Broncano comente una mano de póker con uno de nuestros máximos exponentes en televisión, en un programa como La Resistencia, bueno, fue un hito para nosotros, fue una gran alegría y un gran recuerdo, por eso también lo saco ahora. Le preguntó también, bueno, dentro de la entrevista le pregunta un montón de chorradas súper divertidas, le pregunta sobre si escucha música cuando está jugando. Hemos visto a veces que alguna vez lo que se lleva es como un auricular, ¿no? Sí, cascos para escuchar música. ¿Tiras de rock, de techno o, por favor, de Carlos Herrera? Música comercial. Música comercial. ¿Rollo qué? Oye, lo que pone en la discoteca, pues eso. Bueno, depende en qué discoteca. Lista de éxitos. Por ejemplo. O sea, no pensar Top 50 España. Top 50 de Spotify. Sí. Hostia, pues te estás hinchando a reggaetón, ¿eh? Estás ganando millones a ritmo de reggaetón como Maluma. Más o menos. O sea, ¿alguien puede perder contigo 1 millón de euros y oír de fondo bajito el Despacito? Es súper ofensivo, ¿eh? Es maravilloso. Hace mucho que no le veo a Adri escuchar música, la verdad. Supongo que lo haría en sus primeros inicios. No es un jugador ni que lleve cascos, ni que se oculte el rostro nunca. Adri va a pelo siempre. Ni fulares, ni gafas, ni gorras, ni nada, ¿no? Y cascos pocas veces. Supongo que a lo mejor si le sientan en la mesa un Cabrel, a un Casuf o algún coñazo de estos que te pone la cabeza con un bombo, lo mismo lo hace, pero hace mucho que no lo recuerdo. Y claro, en aquella época Adrián estaba empezando a ganar mucho, cada vez era más reconocido, 13 millones de dólares. Ya había superado enseguida, a Carlos Mortensen, que eso era la hostia, ¿no? Pues, o sea, durante muchos años, en el leaderboard de ganancias para jugadores españoles, Carlos Mortensen era absolutamente inalcanzable, o sea, era una locura. O sea, llevábamos toda la vida jugando un montón de jugadores españoles. Mortensen llevaba 10 millones de dólares en ganancias después de ganar 1,5 millones en la World Series, de ganar 4 millones en el World Poker Tour, en la final del World Poker Tour y un montón de victorias más. Pero es que el segundo jugador durante muchísimo tiempo fue Raúl Páez, que ni siquiera llegaba al $1 millón. O sea, había una diferencia de 9 millones con el segundo que parecía total y absolutamente insalvable. Ahora mismo ya le he superado, bueno, le ha sextuplicado a Adrián, a Juan Pardo Malacastell también le ha superado y también le ha superado Sergio Aido. Creo que ya hay 3 jugadores españoles que están por encima de 10 millones. Y eso en esta época que sale Adrián en La Resistencia, solo era él que lo acaba de superar, ¿no? Tan jovencito, y fue como, imaginaos para nosotros como analistas, como periodistas, como seguidores de la actualidad del mundo del póker, ver una cosa que era una utopía, que era imposible que sucediera. Si a mí me lo llegan a preguntar en el año 2008-2009 hubiese dicho jamás nadie alcanzará a Mortensen, y este chico en 3 años ya lo había superado, ¿no? De carrera. Fue una bendición, una explosión. Para terminar, en aquella época se estaba jugando los cuartos con muchos de los top con los que todavía se los juega, pero particularmente contra uno, y eso no lo dice bien claro Adrián, pero lo deja entrever. Vamos a escucharlo. ¿Quién es tu, si tú eres Federer, quién es tu Nadal? O sea, ¿a quién tienes sentenciado? ¿Quién siempre te está escamoteando la pasta? Hay varios, muchos. Dinos uno, que lo matamos. Hay un chaval que también bastante famoso de mi edad, Fedor Hall, se llama alemán, que también... ¿Cómo se llama? Fedor Hall. Fedor Hall. Y es ya más o menos de la misma edad que yo, que somos los más jóvenes, y pues siempre estamos ahí compitiendo. ¿Siempre hay pique? No pique, nos llevamos bien. Pero... En el head-to-head de pasta, ¿le has ganado tú a él o te ha ganado él a ti? El pasta me gana él a mí. ¿Te ha ganado el cabrón de Fedor? Sí. O sea, el cabrón de Fedor igual en su casa tiene un jacuzzi que ha puesto Adrián Mateos. Puede ser. Oye, pero es un cabrón. Pero le ganaré dentro de poco. ¿Cómo se llama Fedor? Sí. ¿Qué cámara tengo que mirar, David? ¡Fedor! ¿Dónde está? ¡Fedor! ¡Fedor! Como te pille Adrián, ¿qué le puedo decir? ¿Qué amenaza así del póker ahí jodida? De todo puede decir. Espera, pero dime algo como de póker. Te voy a hacer un B2B in the night. Te voy a pelar. Te voy a pelar. ¡Que te pela! ¡Que te... Ya, pero me habéis quitado la cámara. ¡Fedor, que te pela! ¡Que te pela! ¡Que te pela! Ya está, no quiero decir nada. Decía Adrián, bueno, ya le ganaré, ¿no? En pasta me va ganando él, pero ya le ganaré.
Bueno, pues sí, lo ha hecho. También es que Fedor se ha retirado, bueno, eso dice él. Fedor ganó mucho dinero y dijo, bueno, me voy a vivir la buena vida. Ya no soy profesional, solo voy a jugar como recreacional. Y así está haciendo. Lo que pasa es que el chaval cada vez es que es muy bueno. Fedor Holz es muy bueno. Cada vez que se pone a jugar, a pesar de que ya no juega de forma habitual, es que sigue ganando torneos y sigue sumando dinero. Pero bueno, va ganando más Adrián. Y obviamente, hoy por hoy Adrián es mucho más considerado que Fedor Holz, porque Adrián para muchos es el jugador de Holden, el mejor jugador de No Limit Holden del mundo. Bueno, pasamos de Adrián a Leo. Leo Margets, hay vídeos anteriores a los de Adrián, porque Adrián empezó a jugar en el año 2012 más o menos, 2011, 2012. Leo ya jugaba desde el año 2008 por ahí, entonces tenemos algunas cositas de 2009. Explica en una entrevista, porque ella se fue a Estados Unidos, jugó en 8-8, trabajaba para 8-8, les pidió por favor que le pagasen, creo que ganó una promoción, se fue a jugar un brazalete de un pequeñito, la eliminaron, se volvió a España y le rogó por favor que le pagasen el main event, que lo iba a hacer bien, y tal igual, y lo consiguió volver, patrocinada por 8-8 para jugar el main event, y la lió parda porque fue la última mujer en pie, acabó la número 27 en las World Series de 2009, no me acuerdo los que jugarían, pues jugarían 8 o 9 mil personas. Acabó la 27, fue la Last Woman Standing, que en aquella época había un trofeo para la última mujer en pie, y le cambió la absoluta vida. Se lo explicaba, no sé si es Aguilo también o Alex Hernando. Vamos a ver. Pues mi experiencia previa antes de las World Series era bastante escasa. Yo llevo un año jugando patrocinada por 888, pero solo en torneos muy pequeños en España. Y este era el primer año que, bueno, yo pedí ir a Vegas y me pagaron 3 eventos aquí, el Ladies, uno de 2000 y uno de 1500, y eso era todo. Volví a España y sugerí que sería bastante bueno poder volver para el main event, y después de lucharlo bastante aceptaron 3 días antes de que empezara el último día del torneo. Con lo cual ha sido súper precipitada una decisión en el último minuto. Les prometí que si venía la iba a liar. Y cumplí. Joder, que se cumplió. La última mujer en pie, a Leo le cambia la vida, obviamente la dispara como jugador a nivel mundial. 8-8 se nutre y se lucra de toda esa publicidad derivada del impacto de Leo. Pero yo, si no recuerdo mal, creo que fue como que Leo fue con 8-8, ella no lo cuenta así, pero creo que fue que ella jugó ese par de torneos, volvió. Les pidió por favor que le pagasen el main event, que quería volver a Vegas, que tenía mucha confianza, que estaba segura que lo iba a hacer bien, bla, bla, bla. Pero creo que se metió como una tercera empresa de por medio, que no recuerdo cuál es, no sé. Lo mismo era Full Tilt o Stars o Aconcagua, a cualquiera de las que había en aquella época en el mercado español, como que se ofreció a pagarle el main event a Leo, si era patrocinada por ellos. Y entonces, claro, Leo le dijo a Chocho, oye, que estos me lo pagan, y 8-8 dijo, no, te lo pagamos nosotros, no te preocupes. Y que eso aceleró un poquito la decisión. Es como cuando te quieres cambiar de compañía telefónica, ¿no? Que tú amenazas por teléfono de que te vas a cambiar y no te hacen ni puto caso. Pero si cambias de verdad, llamas a la otra compañía, y la otra compañía es la que se encarga de llamar a la tuya, es cuando la tuya te llama para ofrecerte una renovación en condiciones. Pues esto es parecido. Creo que fue así. Luego también, derivado del éxito de Leo, de haber sonado también en España, empresa generalista, de que una mujer ha quedado la 27 del mundo, bla, 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 pues salió en un telediario también en el año 2009, en el telediario. Además salió con el grupo de amigos al que pertenecía, un grupo de póker que se llamaba From Flop to the River, que era pues Luigi, Morfeo, Andy PSX, ya no me acuerdo cómo se llama, PSX, había varios, eran 4 o 5 los integrantes de este grupo que eran jugadores de póker de buenos niveles, luego fueron parte del Team Everest y tenían una buhardilla, una casa donde jugaban muchísimo, una especie de centro de alto rendimiento de póker donde ellos jugaban las sesiones diarias, y Leo era parte de ello, ¿no? Aprendió mucho con ellos, mejoró mucho como jugadora gracias a este equipo. Y les hizo un reportaje, el telediario. Vamos a ver un clip. Cientos de personas juegan al póker en España cada fin de semana y no corresponden exactamente con el estereotipo del jugador. Muchos son universitarios. De hecho, son universitarios que utilizan las matemáticas para ganar, incluso en torneos mundiales en Las Vegas. Dicen que la fiebre del póker no ha hecho más que empezar.
Ni whisky, ni puros, ni billetes encima de la mesa. Y esto es una timba de póker entre los mejores de España. No esperan a que les salgan buenas cartas para ganar. Analizan al rival y calculan probabilidades. Yo he ido con un 40%, yo ya tenía un 60% y yo he ganado esta vez. Juegan al Póker Texas, 5 cartas descubiertas sobre la mesa y 2 en la mano. Aseguran que es un juego de habilidad, un deporte. En un mes se van a Las Vegas. Dicen que ganan porque son más hábiles y han estudiado más matemáticas. Creen que del azar no podrían vivir y ellos viven del póker. Cifras tampoco, no sé si... Cifras. No os gusta hablar de cifras, pero... Precisamente porque también va en contra de la política. Exacto, nos da para vivir. Para vivir bien. Bueno, sale. Es que me hace gracia, Leo. No podemos hablar de cifras porque va en contra de la política. De la política de aquí. De la política del equipo. En fin. Bueno, salían ahí en su casa jugando sesiones online y el periodista es Cantero. El famoso periodista de la 1, que luego ha sido enviado especial y sigue colaborando, no sé, en muchos medios, ¿no? Más televisión. Luego apareció en el año 2010, un año después, apareció ya en catalán en el telediario de TV3. Vamos a escucharlo. És catalana, té només 25 anys i s'ha convertit en una de les millors jugadores de pòquer del món. Fa relativament poc temps que hi juga i va entrar en aquest món d'una manera absolutament casual. Es diu Leo Margets. 3 primeres cartes, 2-3 d'acords, 8 de trèvols. Domini de càlcul matemàtic gràcies als seus estudis d'econòmiques, capacitat de controlar les emocions i molta psicologia són les aptituds que han portat Leo Margets, de només 25 anys, a ser una de les millors jugadores del món. Sense cap dubte, a la llarga l'atzar es minimitza fins al punt que gairebé es dilueix i l'habilitat es recompensa. No hi ha cap joc d'atzar on els millors estiguin any rere any fent les millors posicions als tornejos més importants. Ha participat en el Torneig Mundial de Pòquer, celebrat a Las Vegas, i s'ha endut el reconeixement de ser l'última dona eliminada, a més d'una quantitat superior als $350.000. Estic molt orgullosa perquè mai a la vida he jugat tan concentrada i també vaig estar determinada a no cometre cap error i ho he fet. Sentiments contradictoris, d'estar content d'haver arribat fins allà, però alhora se t'escapa l'oportunitat d'estar tan a prop d'acabar de liar-la. La Leo Margets lamenta la imatge negativa que té el pòquer, sovint relacionada amb vici i nocturnitat. Jo crec que nosaltres transmetem molt bé la nova imatge de jugador. La gent és bastant jove, amb estudis, un control. No has de ser un màster de les matemàtiques, però sí que has de tenir un petit control perquè saps que en el fons les jugades s'han de fer matemàticament correctes. A part que la part també molt màgica del pòquer és que mai arribes a un nivell màxim de coneixement, amb la qual cosa em motiva moltíssim, saps? Saber que tinc tota la vida per aprendre i ni així hauré après suficient. Acaba d'aterrar de Las Vegas i ja pensa en el pròxim repte, el Torneig Europeu de Londres al setembre. Pues ella decía en esa entrevista, dice, yo creo que encarno muy bien la nueva generación de jugadores. Y tenía toda la razón. Una jovencísima Leo Margets con tan solo 25 años, ya muy reconocida internacionalmente después de ese resultado en World Series, empezando ya a ser oficialmente jugadora del Team 8-8. Luego pasó por un montón de equipos. El Locke fue pro del Team Locke, fue de Stars, ahora de Wina. Ha estado en los mejores equipos del mundo. Ella ya empezó a jugar EPTs, etcétera, etcétera. Pero es verdad, ella fue la imagen y la bandera de esa primera generación de jugadores españoles, hay muchos otros, obviamente Raúl Mestre, que encarnaron esa primera generación de jugadores más modernos, más estudiosos, más preparados, más analistas, más matemáticos. Bueno, la juventud empezaba a afrontar el póker de una manera mucho más analítica y menos guiada por los instintos o por el sentimiento que era la vieja escuela de toda la vida, ¿no? Aunque todavía quedan jugadores de calle, callejeros. No hay escuelas más de observar al rival, de meter presión y menos técnico, ¿no? Más callejera, que también funciona muy bien en el póker en vivo, especialmente en España. Pero ella sí que encarnaba una generación de jugadores que ha sido la que nos ha situado a la vanguardia del póker mundial y estar donde estamos, ¿no? Luego vino Adri, vino Malaca, vinieron todos después en manadas y ahora somos lo que somos, ¿no? Los números uno. Claro, estos éxitos y esta repercusión, pues no solo le dio para participar en otros eventos internacionales, para salir en televisión, en los telediarios, también le dio para escribir un libro. Y en este clip, pues se está presentando La Reina del Póker, que es el libro que no sé si lo escribió ella o ella lo firma
como que alguien lo escribió y ella cedió los derechos, no sé exactamente cómo fue, pero lo presenta, ¿no? Le llegó en el 2010 ya. Es complicado entrevistar a Leo Margets, la mejor jugadora de póker del mundo, después de la intensa conversación que ha tenido con Pablo del Palacio para la redacción de este libro, La Reina del Póker. Pero haremos hoy aquí en Periodista Digital todo lo posible para que Leo ponga sus cartas boca arriba. Bienvenida a Periodista Digital. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Si de pequeña quería ser veterinaria, ¿cuándo y cómo se le cruza el póker en su vida? Pues se cruza de la mano de un chico que conozco y que él era jugador, y tras el plantón, nuestra primera cita, cuando le propongo ir a tomar una copa y me dice, pero estás loca, que tengo una timba, yo ahí digo, bueno, pues interesante será esto del póker. No me diga que es una cuestión de amor. No, a ver, que como digo siempre, no me he aficionado a todos sus hobbies, por suerte. Pero la verdad que fue conocer el póker y darme cuenta que no era un juego de cartas. Pues, bueno, curioso, ¿no? Que unas calabazas acaben redirigiendo tu vida. Porque ese chico le dijo, vamos a tomarnos una copa. Y lo que surja, obviamente. Y el chico le dijo, no, tengo un evento, tengo un torneo, voy al casino a jugar. Y esta chica dijo, ¿cómo? O sea, estás poniendo el póker por delante de quedar conmigo. Muy, muy importante y muy interesante tiene que ser eso. Y efectivamente, era muy importante y muy interesante porque ella ha acabado viviendo del póker, ¿no? Lo que le cambió la vida a unas calabazas. El periodista la presenta como la mejor jugadora del mundo. Obviamente no lo era. Pero claro, para la prensa, cuando a la prensa le mandaba las notas de prensa, mandaba 88, su departamento de comunicación mandaba las notas de prensa a los telediarios para hacerse eco y a las agencias para que se hiciesen eco de que había una mujer española que había sido la última representante femenina en el Campeonato del Mundo en el año 2009, entiendo que esa noticia lo que hacía pensar a los medios es que si ella había sido la última mujer en pie en el Campeonato del Mundo, es que era la mejor jugadora del mundo, ¿no? Que entiendo que el póker no funciona así, pero entiendo que pensasen que era así. Y de hecho es que se pasaron 2 o 3 años diciendo a Leo, eres la mejor del mundo, y Leo se pasaba el tiempo diciendo en las entrevistas que no funcionaba así, que había otras compañeras, que tal y que cual, y que no era ni era campeona del mundo, ni era la mejor del mundo. Curioso eso. Luego, claro, contrato, empezó a jugar eventos, escribió un libro, salía a los telediarios. ¿Qué le faltaba? Empezar a monetizar su posición y empezar a hacer publicidad. Pero es que aquí la vemos, que yo no lo sabía, lo he rescatado ahora, que forma parte de un spot de Estrella Damm, de la cerveza Estrella Damm. Vamos a escucharlo. Tot depèn de la carta que surt? Al revés. L'últim del que depèn és de les cartes que tens. És com a la vida, de fet. I ara sona supermístic, però és que és veritat. Tu pots tenir una vida aparentment predestinada per l'èxit perquè ho tens tot en safates, has família que econòmicament està estable, tenir educació i tal, i fracassar estrepitosament perquè no saps jugar les teves cartes. Bueno, esto no sale directamente ya diciendo, pero es un spot de Estrella Damm. De hecho, están hablando sobre la cerveza y ella pues pone su parte como de póker. No sé hasta qué punto lo monetizaría o no, tampoco me interesa mucho, pero el hecho de que ya lo significativo es que algunas marcas comerciales nada vinculadas al gambling, en aquella época, estamos hablando de 2010, como es la cerveza Estrella Damm, que no sé si es una cerveza catalana o no sé dónde es, no sé si es catalana o es holandesa, no sé dónde es. Bueno, el caso es que apostase porque Leo Margets fuese imagen o participase en un reportaje sobre la cerveza, en un spot de la cerveza, ¿no? Eso es muy significativo. Ya en el año 2011, en un clip habla sobre su otra pasión, y creo que también están las apuestas, que es las maratones y el running, que es la otra pasión junto al póker que tiene Leo Margets. Porque yo vi la noticia de Griffin en Poker Red, en portada, y me hizo gracia, y dije, o sea, yo la verdad pensé, nunca ganaría 300.000 pavos tan fácil. Y además, a pesar de haber leído el matiz de que no se puede caminar, ya, o sea, que eso es un Entonces, la gente igual no se da cuenta de que lo que influye, pero influye muchísimo.
Y como me moló la noticia, aparte yo que sé, pues que hablan de algo que me gusta, la retuiteé y además puse, venga, si alguien se anima, mismas condiciones. Y la vi, no sé si a las horas al día siguiente en Poker y dije, joder, que me va a tocar ponerme Pero bueno, no tienes ninguna noticia nueva sobre esto, nadie se ha animado a... De verdad que yo, a ver, te lo digo ya, o sea, yo mañana no lo hago. Pero yo, o sea, seguro que sí, que sé de lo que es hablando, que sería muy jodido y para nada fácil, pero antes de, o sea, lo puse reflexionando un poco y cuando la vi colgada en Pokerred llamé a un colega que sabe y digo, pero entrenando lo hago, ¿verdad? Que sí. Creo, claro, es que no sale diciendo lo que era la apuesta. Es que ella leyó un reportaje en redes sociales sobre un tipo que creo que había hecho, no sé si varios maratones seguidos o varios Ironman seguidos o algo así, que luego hay gente que lo hace, ¿no? Que hay gente que hay en 11 días 11 maratones o en 11 meses no sé cuántos maratones. Bueno, una apuesta de ese tipo y Leo se vino muy arriba leyéndole en redes sociales. Al día siguiente dijo, hostia, la he liado porque encima se hizo eco en la mayor web informativa del país de póker y como buscándole rival para ver si alguno de ellos era capaz de correr por no sé cuántos maratones en no sé cuántos días. Bueno, una salvajada de esas que solo los muy elegidos están preparados. Sus éxitos siguieron continuando durante muchos años y hoy por hoy pues están más claros que nunca. De hecho, el año pasado ya sabéis que fue la última mujer en pie en el Campeonato del Mundo otra vez y además la primera mujer en la historia del Campeonato del Mundo después de 30 años que hacía mesa final, ¿no? Por lo menos la primera mujer que hace mesa final en la etapa moderna del Campeonato del Mundo con miles de jugadores. Cuando Bárbara Henry lo consiguió hace, no sé, 30 años, pues no juega tanta gente, ¿no? Y bueno, sale siendo entrevistada después de ganar una competición que esta misma semana la ha ganado Robert de B, que es uno de los mejores jugadores españoles de cash que tenemos hoy en día, si no el mejor. Ha vuelto a ganar por segundo año consecutivo el Poker Pro Masters, que es una competición que organiza Pokerred interesantísima en formato heads up, 1 contra 1, y que todos los años gana un super jugón. Pues ese año, en este año ya, en 2012 estamos, hace 14 años, lo ganó Leo Margés, se lo ganó a Sami, que era un gran jugador también de cash de la época, muy vinculado también a Pokerred y a Duca Poker. Pero no sé si ha vuelto a ganar, no sé si Soraya Estrada lo ganó, pero no sé si ha vuelto a ganar una mujer el PPM. Ya ha llovido de 14 años de la victoria de Leo Margés en el Poker Pro Masters. ¿Qué decir? Leo Margés, 25.000 euros en el pasaporte y el torneo. La gloria, Leo. Enhorabuena por ganar el Poker Pro Masters, la edición de 2012. Súper contenta. Sí, estoy muy contenta, muy. A medida que pasa el tiempo más, es que cuando he ganado justo, con lo expresiva que a veces soy y no he saltado nada, ha sido como, ¿qué pasa? ¿El cansancio quizá? Sí, pero el cansancio exacto, el cansancio mental, ¿sabes? Físico no, ha sido el cansancio de estar saturadísima, de haber tenido muchas ganas de que pasara en muchos momentos y se retrasaba y no solo se retrasaba, sino que a veces estaba yo así. Con lo cual cuando pasa ha sido como una liberación y claro, del lado bueno, porque claro, a mí también está liberado, pero en ese sentido obviamente es una putada llegar tan cerca, perder no nos mola a nadie, claro. No, perder no mola a nadie, desde luego. Otra de las grandes victorias, no a nivel económico, pero sí como de reputación, porque ese torneo te da eso, mucho prestigio. Es que Leo tiene victorias de mucha valía, y deep runs muy interesantes. También ganó Leo, me acuerdo, el campeonato que organizamos en Full Tilt en el año 2011, un año antes que esto, que estuve buscando, por cierto, los clips y no los encontré. Un campeonato que se jugaba en Full Ring, Six Max y Heads Up, un campeonato muy completo, que era con gente muy dura, en Lloret de Mar. Ha ganado un brazalete de World Series. Tiene victorias de mucho prestigio. Bueno, así se ha convertido en la jugadora que es. Y para cerrar el bloque de Leo, pues igual que lo cerrábamos con Buenafuente, con Adri, pues con Broncano, con Adri, vamos a cerrar con el paso de Leo por Buenafuente, que como decía, creo que fue un año antes de que Adrián pasase por Broncano y fue la primera aparición de un jugador o jugadora de póker por un late night de prime time o por un programa de un talk show de estas características que nunca había llevado a nadie relacionado con nuestra industria. Pues allí estuvo Leo defendiendo muy bien el pabellón.
Hoy nos visita una de las pocas jugadoras profesionales de póker en España y viene para hablarnos de cómo aplicar las técnicas de este juego en la vida. Este libro es muy interesante, lo digo de verdad. Puedes evitar algunos problemas aplicando todo lo que conoces en el juego a la vida o a las empresas. Conociéndola, seguro que no es un farol. Recibimos a Leo Margets. Adelante, por favor. Hola, Leo. ¿Cómo estás? Hola, guapa. ¿Cómo estás, Leo? Muy bien. Pues oye, te lo digo de verdad, nos ha sorprendido este libro, en serio. Pues me alegro mucho. Sí, porque de una jugadora de póker te esperas quizá, no sé, una iniciación al juego, anécdotas, tal. Pero esto va como por otro lado, ¿no? Y no sé si son muchas horas de mesas, de juegos, de viajes, para ver estas aplicaciones que luego tratas en el libro. Yo sí, un poco. Yo desde que empecé a jugar, a medida que me lo fui tomando más en serio, me di cuenta que era un microcosmos de la vida. Sí. Pero me daba rabia, de alguna manera, que tuvieras que jugar al póker para darte cuenta como algunas de las habilidades que entrenas jugando te pueden ayudar en la vida. Entonces, un poco mi obsesión con el libro fue justamente que pudiera aportar a gente que no tiene ni idea, que no sabe ni cómo cogerlas, que no sabe que un trío es mejor que una doble pareja y que aún así puede divertirse y aprender un poco leyéndolo. Oye, porque tú dices muchas cosas, por ejemplo, que en Estados Unidos algunas empresas muy potentes que cotizan en bolsa obligan, o invitan a sus trabajadores a estudiar póker. Sí. De alguna manera a manejarse en situaciones de estrés, de incertidumbre, de riesgo, ¿no? Claro, es que el póker, cada partida, cada vez que juegas, cada vez que te sientas a jugar, es constantemente saber gestionar las emociones, tomar decisiones bajo estrés. Muy interesante también saber decidir con información incompleta y entender que tú puedes tomar una decisión óptima a pesar de que no tengas toda la información disponible. Y que esto es la vida, ¿no? Ya. O sea, en la vida pasa exactamente eso también. Sí, pasa muchas veces. La vida es improvisación continua, toma de decisiones sin toda la información. Claro. Es maravilloso, ¿no? Que nuestros grandes referentes acaben en programas de este calado, que puedan defender nuestra profesión, quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos, alejarnos de los estereotipos, dar una imagen mucho más limpia, mucho más blanca de quiénes somos. Ese libro que presentaba Leo, que hablaba sobre los valores que el póker te da para la vida, las lecciones que aprendes en el póker que luego puedes utilizar en tu vida cotidiana, que es un tema muy interesante, pues ya por sí mismo es un tema curioso, ¿no? Del que se puede hablar mucho en radio o en televisión. Escribir un libro que llame la atención de programas de este tipo y que te llamen para participar en él ya es una consecución muy importante. También es cierto que seguramente bajo el ala y muy ayudada en su época, el departamento de comunicación de Starz, que la llevó también, entiendo, a participar en Supervivientes, ¿no? En el reality este de la isla, donde ella participó como VIP, como siendo una jugadora de póker, ¿no? Y claro, estos departamentos de comunicación pues te mueven muy bien y te llevan a sitios donde a lo mejor nosotros solo como jugadores no podríamos acceder, pero luego al llegar hay que defender bien las cosas que dices. En otro programa, porque este programa quería hablar de ellos, de nuestros tops, pero hace muchos años, ¿no? Cuando empezaron, en sus inicios. Aquí he hecho un pequeño inciso con Broncano, con Adri y con Buenafuente, con Leo, porque lo veo importante y curioso, pero me he ido mucho más allá, ¿no? En el caso de Leo, hace 17 años ya, desde el año 2009, ¿no? En otro programa podremos seleccionar clips de lo más interesante que ellos han dicho a lo mejor en programas de este tipo. Yo para mí, una de las mejores entrevistas fue la que hicieron conjuntamente Leo Margets y Adrián Mateos en el partidazo con Juanma Castaño. Creo que defendieron nuestra profesión de una manera excepcional. Coincidía plenamente con la madurez de ambos como jugadores de póker y también coincidió con que era el momento en el que mejores tablas tenían y se defendían en las entrevistas perfectamente y quedaron muy impresionados
el equipo de redacción de deportes de la COPE, porque yo lo sé de buena tinta, y Juanma Castaño. No se esperaba que dos jugadores de póker tuviesen el perfil de ellos dos, ¿no? O sea, había mucho cliché, mucho estereotipo alrededor de eso y descubrieron otra cosa. En fin, muy orgulloso de los dos. Luego del resto de personas que he seleccionado, pues hay bastante menos material, muchísimo menos. Yo casi todo lo que hay en redes sociales de Adri y de Leo también, pero bueno, hay de otros, ¿no? Voy con Sergio Aido. Uno que me ha hecho gracia en el año 2012, una de sus primeras, que bueno, estaba ya empezando a jugar mucho online y también algo en vivo, y el entrevistador, que no me acuerdo quién es, le dice algo así como bueno, este chaval que lo está petando online, que está empezando a petarlo, y lo que ha conseguido Pet Gaming. Vamos a escucharle. Hola de nuevo, segundo break de este Estrellas Poker Tour de Valencia, día 1B, y tenemos con nosotros a Sergio Aido, Pet Gaming en Poker 10, Cedric en Poker Stars, jugador que lo está petando últimamente en las salas online. ¿Qué tal? Ahora bien, contento la verdad, porque estuve muy corto, me quedé con un K que eran 10 ciegas y ahora son 12K, que es la media en 20, de todas maneras es una mierda, pero está bastante bien porque eso. La primera mesa era muy chunga, me tocó con Ana Márquez, CR Perfumo, Chari Contrex, un par de guiris cabrones también, en general muy mala la primera mesa. Y cuando me cambiaron 2 o 3 manos después de llegar, vi que era buena la mesa, pero me reventaron reyes, una chica pagándome 3-bet sin posición con las 9 off, y eso, me quedé con 10 ciegas. Este clip lo he seleccionado. Este clip es muy estándar porque es casi todas las entrevistas que a jugadores en sus primeros años son así. Es cómo te va el torneo, cuántos puntos tienes, cómo ha sido la mano de tu eliminación. Entonces no es material interesante para traer al programa. Es todo el rato, pues me tribetearon, no sé qué, no sé cuándo, horroroso, tal y cual. Es difícil. De Leo y Adri es que ya nacieron siendo estrellas los dos. O sea, Leo son como Belis, cayeron en la marmita de la fuerza desde el primer día. Y Leo salta a la fama siendo Last Woman Standing con un pelotazo descomunal, por lo cual todo lo que tiene desde el primer momento es muy valioso. Y Adri, pues igual, es un chaval de 17 que cumple 18 años y enseguida gana 2 torneos seguidos, CNP estrella, se va a Londres, ganas de Scoop, y ya desde el primer momento todo lo que hay es mucho material y muy bueno, ¿no? Pero generalmente del resto de jugadores lo que hay al principio, los primeros años, es mucha paja. O sea, entrevistas que los redactores en su día, pues Roy o Raúl Vicente o Alex o Willow, Alex Hernando, Willow, todo eso son las que tienen que hacer a pie de campo, cómo te va el torneo, qué estás haciendo, pero claro, el material ese es el que es. Pero me ha hecho gracia eso, porque le dice a Alex Hernando, eso es un chaval que lo está petando online, y claro, se ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo, Sergio Aido. Su primera gran victoria, eso la vamos a escuchar, cuando gana el World Poker Tour, Pet Gaming, en el año 2013. Estoy con el ganador, flamante ganador, Sergio Aido, Pet Gaming, del World Poker Tour National Series Barcelona, el primer español que gana el circuito por fin. ¿Qué tal, Sergio? Enhorabuena, lo primero. Pues muchas gracias, imagínate, muy bien. Bueno, después de todas las entrevistas y tal, ya me imagino que no tengas más cosas que decirnos, pero a los gente de PokerRed le tenemos que decir que este chico ha repartido parte de su premio en el parqué. Una buena parte, de hecho. ¿Cuánto es exactamente? ¿Sabes? ¿Has Un hecho los cálculos ya? 40% en el parqué. O sea que en dinero, pues... no. Unos 35.000, ¿no? Unos 35.000 euros que ha repartido entre todos los foreros que apostaron por él en el parqué. Y bueno, al final con un pacto por fuera, sí, se ha quedado, pero vamos, has ganado en buena lid, seguro que ya tienes el diamante en tu casa, ¿y ahora qué? Nada, pues ya me tocaba pinchar algo y tendré que seguir jugando en vivo también. Su primera gran victoria, que además venía acompañada de una cosa muy bonita que se hacía antes. Ahora con todo el tema de impuestos y lo que ha cambiado el mercado español, entonces, en el año 2013 todavía se podían hacer algunas escaramuzas de estas, ¿no? De ganar un torneo y repartir a tus bancadores. Era que había una cosa que se llamaba el parqué, que estaba en PokerRed, donde la gente podía invertir en jugadores que iban a jugar torneos. Yo, por ejemplo, me quiero jugar un torneo de 1.000 euros, ¿no? Y
y no tengo el dinero para hacerlo o la banca para hacerlo. Entonces pongo mi currículum, pongo en el parqué, en una especie de foro que había habilitado para ello, pongo mi currículum, mis logros, etcétera, etcétera, y pido financiación. Pido, pues quiero jugar este torneo de 1000 y necesito 500. Quiero jugar este torneo de 1000 y necesito 800. Y vendo participaciones a partir de 10 euros o de 20 euros o lo que sea. Entonces la gente, los usuarios de la página, pues le compraba a la gente, ¿no? Entonces había un montón de jugadores que iban a jugar bancados y que luego, pues hombre, si te pagaban el 80%, pues tú luego repartías el 80% entre los que te habían apostado por ti. Y Petgaming, pues mira, apostaron por él por jugar este torneo que no podría pagarlo, y lo ganó y repartió un montón de pasta. Ahora es más complicado, porque ahora con el tema impositivo, pues claro, primero tienes que guardarte al menos la mitad del premio, si es muy grande, si no es tan grande, no tanto, dependiendo un poco del escalón de IRPF que te toque pagar, porque es un incremento patrimonial que se suma a tu renta, por lo cual pues tienes que hacer un cálculo de lo que vas a pagar en impuestos, eso retirarlo, obviamente, porque eso te lo va a pedir Hacienda, y a Hacienda no le puedes decir, no, es que me han bancado. Te va a decir que luego tú trates con tus bancadores, pero que tú pagues antes, y después de pagar, pues claro, ya, o sea, después de retirar eso ya puedes pagar con lo que queda, ¿no? Lo que queda, entonces al bancador ya no le parece tan interesante, porque hay un porcentaje muy grande que desaparece. Entonces poner un 20% para llevarte un 10 o para llevarte un 12, pues ya no es tan interesante como antes, que ponías un 20 y te llevas un 20, claro, pero bueno, se ha cambiado mucho. Nuevo protagonista, este es, bueno, no es al que nos remontamos más años, pero casi. Hablo de Raúl Mestre. Año 2008. He recuperado esta pieza porque me hace gracia, porque le entrevista también un mítico, ahora todos sabemos quién es José Domínguez, que es el CEO de Eureka, el CEO de Poker Red, el gran Rey Midas del póker español, que lo maneja todo en la sombra, ¿no? Con el gatito de espaldas en su silla, como el malo de el inspector Gadget. Y todos sabemos que ahora pues es José, pero antes había otro señor, otro chico, más bien ultra inteligente, amante de las nuevas tecnologías, de los desarrollos de las inversiones, que se llama Simón. Simón fue el creador de Poker Red, de hecho, junto con Raúl Mestre. Y hay muy pocos documentos de ellos dos juntos, que no sea jugando, porque ambos fueron parte del equipo Unibet en su día, jugaron EPTs y algunos torneos. Pero este documento me hace gracia porque es Simón que nace, y además se le ve que no tiene muchas tablas en ello, que le hace la entrevista a Raúl Mestre, que debía ser una de las primeras entrevistas que hacía Raúl Mestre, porque en el año 2008-2007 por ahí tampoco haría muchas más antes, ¿eh? Vamos a escucharlo. Bueno, estamos aquí con Raúl Mestre, la estrella del equipo Unibet, al que acaban de eliminar del EPT Barcelona 2007. Cuéntanos cómo te ha ido el torneo. Bueno, en general ha sido un torneo interesante. La primera mesa en la que he estado, los primeros 5 niveles, era una mesa bastante dura, y luego me he movido de mesa donde he estado 10 manos antes de que me eliminaran. En general creo que el nivel es más alto que el del año pasado. Tengo la impresión de que había más jugadores buenos y más jugadores americanos que en ediciones anteriores. Cuéntanos alguna mano que crees que te haya marcado el torneo. Hombre, la mano más importante es en la que me han eliminado, es porque he cometido un error absurdo de novato. No me he dado cuenta de que había un raise en la primera posición, porque el ángulo donde estaba el jugador me lo tapaba parcialmente el dealer, y yo he hecho un raise pensando que era free steam. Entonces he sido obligado a hacer un raise mínimo, y mi oponente, aprovechando que mi mano era una mano débil, yo estaba haciendo un raise en últimas posiciones, me ha obligado a ir all-in, porque yo estaba con el dinero que había puesto en el bote, tenía que pagar el resto de mis fichas. Bueno, error clásico de novatillo, pero ya novatillo jugando PTs, ¿eh? Claro, es que estos desde el primer momento ya atizaban de lo lindo. Historia viva del póker español. Raúl Mestre, uno de los grandes responsables del desarrollo y la expansión de nuestro juego en nuestro país. Creador de Poker Red, creador de Educa Poker, la escuela más importante de habla en castellana de todo el mundo, ¿no? La cantidad de miles de jugadores que Poker Red y Educa ha formado gracias al empeño de Raúl, a su trabajo. Siempre lo ha dicho, que le gusta mucho más formar y estudiar que jugar, ¿no? Que a él le encanta formar jugadores, y empezó haciéndolo gratis. A sus amigos se le daba tan bien que decidió hacer una escuela y ha montado un imperio, ¿no? Y Simón, que fue el creador, el cerebro inicial
de Poker Red junto con Raúl, y verles a los dos pues me trae muchos recuerdos de aquellos primeros años. EPT 2007 Barcelona, ¿no? Qué maravilla. Bueno, luego también Raúl pues también sucumbió a la ola de hacer libros, la que también cayó Leo Margets, por ejemplo, y Raúl fue, yo creo que el primero que escribió un libro en España como jugador profesional, y aquí lo está presentando creo que en las propias oficinas, junto con Jairo, que era un periodista que tenía Poker Red hace años, buenísimo, en las propias oficinas en Valencia de Educa Poker o de Poker Red presentaba a Raúl su libro. Raúl viene hablando de un libro que se va a publicar, pues bien, ya está aquí. Póker Online, los secretos del mejor jugador, por Raúl Mestre y Luis Varela. El título, Póker Online, los secretos del mejor jugador, es un poco así, digamos, para vosotros que estáis al cabo del día, digamos que no sois una persona random que está en una librería y se encuentra con el libro. Bueno, cuéntanos un poco lo del título, porque me imagino que... Lo único que puedo deciros del título es que intentéis escribir un libro sobre póker, vais a una editorial y negociéis un título que no sea humillante para vuestra persona. Si lo conseguís, entonces venís y me dais una paliza, porque de todo el proceso con la editorial, el libro ha sido el título ha sido lo que más ha costado de lejos, mucho más que todo el resto del libro juntos. Y bueno, llega un punto en el que ellos no iban a editar un libro con un título que consideran que no iba a vender. Yo había un montón de títulos a los que me negaba en redondo, cosas, claro, ellos querían que yo hiciera millonario a todo el país y cosas del estilo. Claro, eso es lo típico, ¿no? La editorial lo que quiere es: hazte millonario en 2 semanas con los secretos de Raúl Mestre, o aprende del número 1 del mundo, cosas así, que Raúl obviamente es lo que dice él, es que casi te están humillando en el libro, te están dejando en ridículo frente a tu propia comunidad, ¿no? Cuando dicen una cosa así, ¿no? De que parece que estás engañando, hazte millonario, parece el típico curso que hoy en día abunda tanto de cripto y de inversiones y de tal. Y al final, bueno, el libro no está mal, el libro está muy bien, pero digo que el nombre no está mal, no es de los peores. Bueno, y vamos a otro de los grandes, ya solo quedan 2 jugadores, vamos a otro de los grandes que no podía faltar, del que hay poquísima información de esos primeros años. Me ha costado, Dios se ayuda, a encontrar cositas interesantes. De hecho, yo quería encontrar, hablo de Juan Pardo de Malaca, yo quería encontrar la primera victoria que yo viví junto a él y que yo le entrevisté después de ganar unas eFortune Poker Series, que era el torneo del Casino Mediterráneo de Alicante, que yo hacía allí las locuciones. Luego ahora son las Jueguin y han tenido varios nombres y tal, dependiendo del sponsor, pero ganó ese torneo, y en aquella entrevista, que no he sido capaz de recuperar ni de encontrar, es una pena, con un jovencísimo Malaca, también tendría 19, 20 años, no sé lo que tendría, post victoria, después de ganar el torneo, me lo llevé a la cabina, al sitio donde yo hacía las locuciones en Alicante, que era una mesa y una silla, y una televisión, y le hice una entrevista allí, y sería año 2012 o por ahí, 2011, 2012, 2013, no me acuerdo. Y me dijo, quiero pelear por ser el número 1 del mundo. Y la vacilada era grande, claro, cuando un chaval que, bueno, yo sabía que jugaba online y que jugaba a buen nivel, pero había ganado un torneo mensual de un casino español, ¿sabes? Y te decía que quería pelear contra los mejores y ser el mejor del mundo, pues parecía una gran vacilada. Pues fijaos lo que se ha convertido, ¿no? Para muchos, el mejor jugador de torneos No Limit Hold'em online. Muchos dicen que es el mejor online. Juan Pardo junto con Chiwin, con Adrián, con Mikita, con Marty Ocean, con los tops, los que se juegan los lereles todos los fines de semana en Gigi, en el Gigi Millions, etcétera, ¿no? Me hubiese encantado encontrar ese clip, pero no he sido capaz. He encontrado uno donde, sin más, donde él se ve la pasión que tiene por el póker, porque dice, no, está jugando un EPT muy jovencito, pero a la vez está multitableando y jugando online en el móvil. Vamos a escucharlo. Seguimos en este descanso del día 2 del EPT y nos encontramos con Juan Pardo, Malaca Style, que bueno, antes de entrar en la materia del EPT, felicidades por esa mesa final del Sunday Special. ¿Cómo es eso de multitablear online y en vivo a la vez? Un poco agobiante, porque tuve que iniciar un poco más aquí en el EPT, porque estaba constantemente con el móvil, no me deja, cuando estaba en medio de una mano no dejan estar con el móvil, entonces estaba ahí todo el rato como me las pude apañar, pero bueno, bien. Sin más, y ya para cerrar,
esta ristra de enormes jugadores. La verdad que tenía muchos más, iba a hacer muchos más, pero es que no. A lo mejor hago otro especial con otros jugadores también muy, muy importantes, que me dejó muchos en el tintero de sus primeros momentos, pero he estado bicheando otros y es que no encontraba cosas interesantes que poner. Solo pues eso, análisis de manos, de jugadas, cómo va el torneo, y eso al final pues es un poco que te analicen una mano de hace 15 años, pues si ya es un coñazo que te la analicen hoy con lo que sabemos hoy, con los tecnicismos que hoy se aplican y la forma de jugar que se aplica hoy, pues imaginaos hace 15 años. En fin, vamos con posiblemente la victoria más importante. Ha habido victorias muy importantes en el póker español, la de Ramón Colillas en el PSPC, los brazaletes de Adrián Mateos y de otros jugadores españoles, por supuesto, la victoria en el EPT de Adrián. Ha habido victorias muy significativas para el póker español, pero yo creo que todavía, aunque no a nivel económico, la más importante de la historia de nuestro póker ocurrió en el año 2001, cuando, bueno, yo estaba empezando a dar mis primeros pasos en el Hold'em. El juego no era nada en España, el póker no existía prácticamente, no había póker en los casinos en España. Quizás algo en Peralada, quizás algo en Barcelona, alguna cosita podría haber, pero yo lo dudo, que hubiese mucho en el año 2000-2001. Pero ya había un chico muy joven, español, de padre, creo que es... tiene familia valenciana, pero con los padres, los dos extranjeros. No sé si era la madre, no recuerdo bien si la madre era ecuatoriana y el padre sueco, creo que era así. Madre ecuatoriana, padre seco, y de inmigrantes ecuatorianos que vivían en Valencia, y él nació en Valencia y se crió aquí en España, pero luego se fue muy, muy joven a hacer las Américas. Pues él pasó unos años jugando en Madrid, en el club de Montera, donde jugaban los Pelayo, donde en los años 90 en España pues se jugaba mucho al póker de Strangis y al ajedrez. Y al billar. Era un club que había póker, ajedrez y billar, y ahí aprendió a jugar a nuestro juego Juan Carlos Mortensen, que era jugador habitual de ajedrez, y conoció el póker en ese local, en el local de Montera, donde estuvo un par de años jugando. Cansado de jugar las partidas de siempre contra los mismos de siempre, y enterándose de que había posibilidad de jugar en Estados Unidos, en Las Vegas, mucho más dinero, grandes premios, torneos que en España no había, en los años 90 por supuesto, etcétera, pues decidió coger la maleta y marcharse a Estados Unidos. Fue el primero que se fue para allá. Luego muchos han ido después, pero el primero fue Juan Carlos Mortensen, en una primera escapada donde no le fue bien. De hecho se arruinó, lo que se llevó lo perdió y se tuvo que volver, y volvió a buscar financiación para jugar el campeonato del mundo. Y creo, no sé si lo llegó a conseguir o no, o se fue también con una mano detrás y una adelante. Allí hizo una pequeña banquita, y en el año 2001 un desconocido Juan Carlos Mortensen, con una estética muy particular, con esa ropa ancha, con ese gorro de pescador con el que jugaba, ese gorro como de impermeable verde de pescador con el que jugaba él, pues se apuntó al campeonato del mundo, al main event. $10.000 de inscripción, los mejores del mundo, por supuesto, jugaban en aquella época. De hecho, la etapa final, la mesa final, está plagada de superestrellas. Para empezar, se juega el heads up contra Dewey Tonko, que era uno de los mejores de la época. También está Ted Forrest. La mesa final que gana Juan Carlos Mortensen en 2001 es una cosa descomunal. Yo creo que uno de mis primeros contactos con el No Limit Hold'em fue la contraportada del País, donde hablaba de que un joven español se proclama campeón del mundo en Las Vegas. Yo estaba descubriendo el Hold'em en aquella época. Yo jugaba ya al póker, pero al de 5 cartas, y eso me llamó muchísimo la atención, ¿no? Un español en Las Vegas, campeón del mundo. ¿De dónde ha salido? Pues esa es la historia. Jugaba en Montera, en Madrid. Y un chaval que jugaba en Montera, en Madrid, fue campeón del mundo. Y en el reportaje de ese año, de 2001, que hace la organización, que hace World Series, que va a ser en inglés, y disculpen por ello, pero no lo tengo traducido obviamente, pues hablan de la victoria de Juan Carlos, que al final Juan Carlos
a pesar de esa ascendencia ecuatoriana y sueca, y él se siente muy español. De hecho, grita viva España, ¿no? Cuando gana el torneo y lo celebra con su mujer Cecilia, que está allí, él grita viva España, ¿no? Cuando seguramente no había ni un solo español jugando al póker allí en Estados Unidos en aquel año. Este es el final de este pequeño homenaje a estos grandes jugadores, a sus inicios, con la mayor victoria de la historia de nuestro póker. Vamos a verlo. When the tournament is down to the last 2 players, the $1.5 million prize for first place moves from the casino cage to the final table. As is the tradition at Binion's Casino, the prize money is carried in a simple cardboard box and escorted by armed guards. With the cash in sight to spur them on, the two begin to spar. Dewey tries to avoid any big blows. I let him win the little pots. I was trying to give him a little bit of false image. Everybody got a plan. I was giving him a false image. He could take a pot away from me any time. Juan Carlos drags a couple of pots, while Dewey holds on for better cards. The Spaniard has a huge chip lead, but Dewey is confident he can make up that ground if he could just get a couple good cards. When you're playing Hold'em, you wish for 2 aces. I mean, that's the best hand. And I'm saying, boy, I can't wait till this happens to me. Right about now would be a good time. Dewey peeks at his cards and plays it cool. He raises the pot $100,000. Juan Carlos watches carefully and puts in his 100 grand. The dealer turns over a 3 of clubs, 10 of clubs, and a jack of diamonds. Both players must feel pretty good about their hands because Juan Carlos bets another $100,000. Dewey thinks carefully and raises him $400,000. Then Juan Carlos throws in a surprise. He goes all in. In this case, making the challenge with an amount equal to Dewey's entire pot. If Juan Carlos thought he could use his massive stack of chips to bully Dewey into folding, he was wrong. Dewey makes his stand and calls Juan Carlos. The crowd jumps to their feet as Dewey reveals his hidden cards. Aces. Juan Carlos can't believe it. Dewey's aces look much stronger than his king and queen of clubs. All the 2 players can do now is hold their breath and wait for the next 2 cards. At this point in time, it's a certainty Dewey has the best hand. We all know that. The next card is a 3 of diamonds. This helps Dewey because it gives him a second pair. It doesn't help Juan Carlos at all. Statistically, Juan Carlos is now a 3-1 underdog. The final card? It's a 9. This gives Juan Carlos a king-9 straight, which beats Dewey's aces. Pues esta es la mano final de que proclama campeón del mundo a Juan Carlos. Luego, cuando se sienta delante de las fichas y con la mano que gana el campeonato y le dan el brazalete de campeón del mundo, es cuando él, junto con su mujer Cecilia, pues gritan ¡Viva España!, ¿no? Que eso fue muy famoso y fue, digo, contraportada del País. Habla Dewey Tonko sobre todo, sobre esa mano. Es un semi-bluff de un agresivo Juan Carlos Mortens que jugaba a otra cosa en el año 2001, a lo que jugaban los americanos. Por eso le apodaron el matador, por eso ese estilo ultra agresivo de juego no se estilaba en Estados Unidos hace 25 años, no se jugaba así, se jugaba mucho más con la maza, más ABC. Y Juan Carlos juega pues como jugó todo el campeonato del mundo, juega en una mesa 3J10, él tiene rey dama de tréboles y el rival Dewey Tonko tiene ases. Entonces apuesta a Juan Carlos, le mete tercera con ases Dewey, y Juan Carlos, como está jugando de una manera agresiva, va all-in con el proyecto de escalera abierta y le paga con ases. Dewey acaba pagando, el turn es un 3 que le da dobles parejas ases 3 a Dewey, pero el river es un 9 que convierte a Juan Carlos Mortensen en el único jugador español en la historia que ha sido capaz de ser campeón del mundo, ¿no? Hemos tenido varios intentos, la verdad. El más reciente, el de Leo Margetts, hace 2 años, cuando acabó séptima. O el año pasado, vamos, la edición pasada, no la de esta, pero seguimos persiguiendo ese sueño, ¿no? que empezó Juan Carlos. Él empezó el sueño de nuestro póker y también acaba nuestro pequeño homenaje y reportaje a esos primeros momentos de nuestros grandes tops. Seguimos.
Bueno, vamos ya con el carrusel de noticias que definen perfectamente lo que ha acontecido en estos últimos 7 días en nuestro maravilloso mundo, y empezamos con la final del Poker Pro Master 2026. Roberto Pérez se corona como primer bicampeón de la competición tras ganar su fase final contra Ceros y Mario Azzolini. Como de costumbre, la gran final se desarrolló de forma presencial en el Casino de Barcelona después de que todas las fases previas se jugaran online. Jesús Hervás conquista el main event más grande de la historia del Campeonato de España y se lleva 93.200 euros en Barcelona. A pesar de empezar la FT como último clasificado, logró remontar y terminó imponiéndose a Julen Palacios en el heads-up final tras un pacto previo a 3 bandas. Nuestro mayor especialista en Omaha, Lautaro Guerra, se lleva el título y $185.832 en el PLO Sunday Super High Roller de GG Poker, un evento de $10.000 de entrada que reunió a 67 jugadores. ¡Enhorabuena! Daniel Negranu debutará en Hustler Casino Live el 28 de agosto en una partida de ciegas 100-200, en lo que se supone su vuelta a los Cash Games. El anuncio llegó a través de la cuenta de X de HCL, que lo presentó a bombo y platillo con un vídeo generado por IA. El jugador estadounidense Jesse Lonis muestra en primera persona a través de un videoblog en su cuenta de YouTube cómo fue su experiencia jugando el World Series of Poker High Roller de $250.000 de entrada, el torneo más caro que había jugado en su carrera. En el vídeo aparece su mujer e hijos, sus caminatas y reflexiones por los pasillos del casino, el proceso de control antiblanqueo que realiza el casino para verificar el origen de los fondos y, por supuesto, sus análisis en la mesa de rivales y de las jugadas. El jugador chino Stephen Pang tiene que ganar 2 veces el mismo evento, el APT Incheon, para proclamarse campeón, y es que, tras supuestamente ganarlo la primera vez, se levantó a celebrar, levantó el trofeo, las pantallas del torneo pusieron su nombre y hasta empezó la entrevista de ganador con la prensa, momento justo en el que el director del torneo interrumpía la entrevista, ya que a su rival todavía le quedaban puntos. Con una ventaja de 78-1, eso sí, se reinició el heads up, y aunque su rival se dobló 3 veces seguidas y llegó a ponerse tan solo 3-1 en desventaja, mascándose la tragedia, el ridículo absoluto, finalmente pudo hacer valer su ventaja y ganar por segunda vez, esta vez de verdad, el evento. El director ejecutivo del World Poker Tour y fundador de la Tournament Director Association, Matt Savage, se atreve a predecir cómo será el póker dentro de 10 años. Asegura que el jugador británico especialista en juegos mixtos Benny Glaser llegará a los 21 brazaletes. Vamos, que superará a Phil Hellmuth. También que los Foxen dominarán el póker, que Kristen liderará el ranking histórico femenino de ganancias de torneos en vivo y Alex se convertirá en el jugador con más dinero ganador en la historia del póker. Ve una migración del juego de Estados Unidos a otros países, que su país, USA, perderá clubes y circuitos progresivamente, y asegura que para 2036 todos los dispositivos electrónicos, incluyendo teléfonos, tablets, desaparecerán totalmente de la mesa. Pero no para ayudarte, no, ni siquiera para consultar el WhatsApp. HBO prepara una serie basada en la historia de una mujer que venció a los casinos durante más de 25 años jugando blackjack. La serie, basada en el libro sobre las memorias de Gina Fiore, se estrenará este próximo octubre y desvelará las tácticas que utilizaba Gina para vencer a la matemática, como el conteo de cartas ocultas, el análisis de bordes, vamos, la misma técnica empleada por Phil Ivey para ganar millones en las mesas de baccarat del Reino Unido de Atlantic City. La serie estará protagonizada por Riley Keough y escrita y dirigida por Will Graham. Un informe de la Gaming Compliance International estima que los operadores online sin licencia generaron casi $100.000 millones durante 2025, concentraron el 77% del mercado global estadounidense. Las apuestas ilegales crecieron casi el doble que el sector regulado. En otras palabras, según este estudio, casi 8 de cada 10 dólares generados por el juego online en Estados Unidos terminaron en operadores que no tenían licencia en los estados donde captaban a sus clientes. El análisis del GCA contempla distintas formas de juego online, entre ellas las apuestas deportivas, los casinos online, el póker, las loterías y el gambling con criptomoneda. Y hablando de cripto, la moneda virtual está cada vez más presente en el póker. Por ejemplo, la blockchain Solana, que movió $23 millones en World Series, es decir, cerca del 6% de los buy-ins. Una gran cifra tratándose de la primera experiencia en World Series. El póker internacional mueve jugadores entre países, monedas y sistemas bancarios distintos. Poder transferir fondos rápidamente mediante blockchain podría solucionar parte de esta fricción, especialmente cuando hablamos de profesionales que necesitan disponer de grandes cantidades para jugar eventos. Preocupación en la industria por los modestos números de audiencia de las World Series of Poker en su vuelta a la TV estadounidense. La mesa final del Main Event 2026, en la ESPN,
Sin una estrella en su alineación, quedó muy lejos de los millones de espectadores que seguían las World Series durante el boom del póker. Según las cifras reveladas, el primer día que se emitió por ESPN2, ni siquiera logró entrar entre los 100 programas por cable más vistos. No llegó ni a los 200.000 espectadores. La segunda noche mejoró hasta los 451 espectadores en la ESPN1 ya, mientras que 593.000 personas vieron el día final, en ESPN1 también. Para ponerlo en contexto, en 2009 más de 2 millones de espectadores vieron a Joe Cada convertirse en campeón del mundo, 1,9 millones a Peter Eisgett en 2008. Por el contrario, los resúmenes diarios de la mesa final publicados por World Series en YouTube acumularon cerca de 1 millón de reproducciones. El problema está claro que se encuentra en que los consumidores de póker han migrado a las plataformas y redes sociales, mientras que el sistema de pago por visión de las televisión por cable tradicional estadounidenses pues se está desplomando. Y cerramos con Ceuta, que a pesar de los recientes incidentes en su territorio, no frena su hub tecnológico. Activará un data center, una factoría de IA generativa y un centro para nómadas digitales. El presidente de la Cámara de Comercio de Ceuta, Karim Boulaix, ha confirmado que la ciudad mantendrá íntegramente su hoja de ruta tecnológica pese al impacto económico y reputacional de la actual crisis y continuará con su estrategia para consolidarse como hub tecnológico y empresarial. ¡Vámonos! Hay algunos hombres malos, hay algunos hombres buenos, hay algunas miradas que no miran nada, que olvidaremos. Hay algunos que se duermen en sus viejos laureles. Hay algunas mujeres que los quieren para siempre. En el fondo de mi casa tengo un árbol de la vida. Regaré con saliva las raíces escondidas. Algunos hombres apenas si nacieron. Los hombres no se hicieron para ser prisioneros, porque algunos hombres buenos hay que lo siguen siendo. Algunos hombres son buenos porque tienen miedo. Bueno, pues algunos hombres buenos. Vamos a hablar de algunos de ellos esta noche y lo vamos a hacer de nuevo con nuestro compañero bonaerense Santi García sobre jugadores buenos y veteranos que con sus logros en las mesas y fuera de ellas siguen ayudando a la industria de alguna otra manera. Santi, ya sabéis que siempre pues, nos trae todo tipo de fantásticas historias sobre nuestro sector, sobre gente, personalidades, acontecimientos, lugares, festivales, nos cuenta historias de libros, bueno, de todo un poco. Y disfrutamos mucho de todo lo que siempre nos trae puntualmente Santi García. ¿Qué tal, amigo? Buenas noches, bienvenido de nuevo. ¿Cómo va eso, David? Bueno, antes que nada, felicitaciones por el Mundial de Fútbol, ¿eh? Hostia. Campeones en Las Vegas, campeones también en el Mundial de FIFA, así que gran año para España con el fútbol. Eso, gracias. Es que no habíamos vuelto a hablar, hablamos muy cerca hablamos creo que durante el Mundial, pero exacto. Claro, no sabíamos qué iba a pasar, ni siquiera sabíamos que la final era España-Argentina, o sí ya lo sabíamos, ya no me acuerdo la última vez que hablamos. No, todavía no. Todavía no, pues mira, se dio la final soñada. Y bueno, pasó lo que pasó y efectivamente España
no solo es campeón del mundo absoluto masculino y campeón del mundo absoluto femenino, que eso no lo ha hecho nadie nunca, sino que también añade a ese palmarés el título más importante de todos, que es campeón del mundo de jugadores de póker en Las Vegas por tercer año. Y ahí tengo el trofeo en el casino, que no sé dónde le voy a poner, que por cierto se lo cargó, no sé si lo sabías, que se lo cargó Steve, o Steve me ha dicho que se lo cargó el trofeo el taxista, porque sabes que es una bola, como el de la bola del mundo, pues la bola ha venido rota. No, ¿en serio? O Sí, sea, lo sí. tenés, pero medio machucado. Claro, la bola se ha roto, la bola está partida porque dice Steve que lo trajo en un taxi, el taxi del aeropuerto de Las Vegas o sea, de Madrid, cuando aterrizó y tal a su casa, que se lo cargó el taxista. Pero bueno, eso es lo que dice él. Mira. Bueno, no importa, ahora hay que arreglarlo y si no, bueno, es parte del esfuerzo que hubo que dejar en la cancha. Sí, desde luego. Pues, ¿qué tal estáis por ahí? Porque, hostia, tío, a la que habéis montado, Santi, con las teorías conspiranoicas de todo tipo, pero ha habido mucha literatura ahí, para sacar muchos Fue libros. raro. ¿Qué ha pasado? A ver, yo? cuéntame. A ver. ¿Qué ha pasado? No, yo lo busco simplificarlo un poco. Me parece que Argentina jugó su final con Inglaterra, fue el 7º partido, dejó todo lo que le quedaba, la poca energía, un equipo grande, con poco recambio. Y sumado a eso, que se nos lesionan los defensores y bueno, a ver, se nos da todo en contra. Igual me sorprende muchísimo que nos hayamos pateado al arco en 90 minutos. Es algo muy raro para Argentina. Pero bueno, son cosas que pasan de fútbol y bueno, puede pasar. Lamentablemente no, a ver, un poco decepcionados como equipo de fútbol, pero bueno. No nos sobraba nada, la verdad, y entre el show de Egipto e Inglaterra no nos quedamos con eso. Yo sinceramente no era el enemigo que quería. O sea, es muy bonita esa final, Argentina-España es preciosa, pero yo prefería a Inglaterra 1000 millones de veces. Primero porque pensaba que Inglaterra era un equipo más débil que Argentina, tenía más posibilidades, y segundo porque el camino de Argentina en el Mundial era demasiado épico. Y yo veía que contra Suiza, contra Egipto, contra Inglaterra, Cabo Verde. Contra Cabo Verde, era todo mega épico, victorias agonizantes, lucha hasta el final, prórrogas, era todo como de cuento de hadas, y digo, van a llegar a la final, no van a hacer ni el huevo, que es el guión lo que está pasando, y al final nos van a marcar un gol que casi lo marcáis en el 119. Y en los penaltis nos vamos a perder, y va a ser la victoria más épica de la historia de los mundiales, y luego como para aguantaros durante cuatro años. Pero bueno. Sí, ojo que yo creo que si había penales el Dibu estaba inspiradísimo, Sí, era el único que estaba de los nuestros que estaba, así que en los penales podía pasar cualquier cosa. Pero bueno, no sé, hay muchos videos del vestuario, ¿viste? Es como que llegan con una sonrisa y salen del vestuario con otra. Rumores del Chiquitapia al presidente de la AFA que se le iba a llevar preso el FBI, amenazas a familias, la filmación que no filma la familia, filma solo los españoles y no a la familia de los argentinos. No sé, hay mucha teoría conspirativa, me parece que es más redes que otra cosa. Creo que fútbol, y Argentina se murió. Dejó todos los últimos partidos y llegó, me parece que sin resto. Y otra, que España rotó a todos sus jugadores en el minuto 70, Argentina no rotó a casi nadie, y me parece que llegaron todos muy con lo justo. Sí. Es una cosa que tiene el fútbol que no me gusta, y es que los segundos y los terceros no cuentan nunca para nada. En cualquier otro deporte, bueno, en el póker tampoco, pero en cualquier otro deporte, generalmente la medalla de plata, la de bronce, son medallas importantes, son logros importantes, se recuerdan, se homenajean, no sé, se viven de otra manera. Sin embargo, en el fútbol, como el primero de los perdedores es el segundo, porque al final tú consigues tu título o tu premio perdiendo un evento, es como que no lo valoras, ¿no? Y quedar subcampeón del mundo para Argentina o para España, me da igual, es un triunfo de la hostia. O sea, quedar y más en un mundial de 42 selecciones. No sé, pero claro, es que no se valora. Claro, es que en el fútbol parece que solo vale ganar. Todo lo demás no vale para nada. No, y Messi jugó 3 finales de mundiales, ganó una y perdió 2. Sí. Es una completa locura. Bueno, de Messi podemos estar todo un programa entero hablando de Messi, pero bueno, creo que es un lindo cierre de su carrera, ¿no? Oye, ¿tú sigues de qué equipo eras de Argentina? Que no me acuerdo, ¿de River o de Boca? ¿De cuál eres? De Boca Juniors. Eres de Boca. Pues lo siento por ti, porque creo que hemos mandado emisarios a River, entre Almada y Correa la están liando, están levantando River, ¿no?
Bueno, pará, venían de perder 6 partidos Sí, lo sé, seguidos, lo sé, ganaron por eso. uno de casualidad. Por eso. Vamos de a poquito, estamos eso. por echar a todo el mundo. Sí, fue Otamendi, Correa, tienen varios ahí. Sí, Montiel, tienen bastantes de la selección que están un poquito grandes para mi gusto, pero bueno, para la Liga Argentina está bien. Nosotros tenemos a Paredes también, es el único Hostia, de la selección. le han metido 10 partidos hoy, no sé si lo has visto. Sí. Por la suspensión, ¿no? Por los Sí. incidentes. 10 partidos de sanción por la reyerta, por la pelea que hubo al final de la final. 10 a él, 6 a Molina. Parece mucho. Sí, bueno, Sí. supongo que por recurrir la AFA. Pero 6 a Molina y 3 a no sé quién. A España solo 1 a Gavi. Porque Gavi empujó a no sé quién, pero también le metieron... Sí. Almada 1 también. A Almada le han metido un partido también. A varios porque fue una reyerta y tal. Pero bueno, me da mucha pena, porque yo tenía mucha esperanza en Almada, pensaba que iba a ser el nuevo Correa, pensaba que iba a ser un jugador muy eléctrico, que le iba a dar mucho al Atleti, confiaba mucho en él y ha tenido un año muy flojo en Madrid, no ha podido, no sé qué le ha pasado a ese chico, si de cabeza no va fuerte, pero las referencias que tenía Almada para venir al Atleti eran buenísimas. De hecho, yo voy al fútbol siempre con un compañero uruguayo, que es mi compañero de fútbol, voy con él siempre y a mí me dice, tremendo jugador, tremendo pelotero, tal. Todo el año me está diciendo, Almada, ya verás. Pues no ha cuajado, tío. Me da pena porque tenía muchas esperanzas. Termina siendo un blef. Ya. Pues bueno, pero yo creo que no lo es. Yo creo que simplemente no ha dado el nivel en el Atleti, por lo que sea, le ha superado y ya verás, va a cambiar River. Ya verás cómo lo cambia. Para tu desgracia. Esperemos que no sea tan así, pero bueno, Sí. ya lo veremos. Bueno, oye, vamos a hablar de jugadores veteranos que todavía siguen dando mucha guerra, ¿no? Dime. Sí, a ver, a mí me encanta, más que nada vamos a hablar de dos jugadores, dos de leyendas, porque creo que hay muchos oyentes de este programa que nacieron después del boom del póker del 2003, que por ahí ni siquiera escucharon hablar y no conocen todo lo que hicieron por el póker, porque gracias a estas dos personas, en especial a uno, que ahora te voy a contar por qué, los torneos hoy en día son mucho mejor gracias a él. Estoy hablando de Tom McEvoy, que es el campeón del main event del 83, que sacó hace muy poquito, hace el 2024, su biografía, que se llama Poker Pioneer, pionero del póker. Y mirá, te voy a dar un listado de cosas que hizo para que veas que el título le hace y mucho justicia al nombre. Fue el primero en que ganó el main event con un satélite, año 83 estamos hablando, ¿eh? Fue el primero en jugar contra una computadora y ganarle. Fue el primero en escribir un libro de estrategia. Fue el primero en el 85 en luchar contra los organizadores de torneos para que no le den todo el pozo al podio y se redistribuya más entre los otros jugadores. Fue el primero en el 88 en decir no jugamos más 12 jornadas de juego, porque jugaban 14 y hasta 16 horas de juego en los torneos, y se juntaron con varios jugadores y dijeron no más de 12 horas, no vamos a jugar más. Se plantó. Fue el primero en juntarse con otros jugadores y pedir que no se fume más en los casinos y en los poker rooms, pues estaban hartos del humo de los demás jugadores. Fue el primero en organizar un torneo libre de humo en Las Vegas y fue el primer embajador antes de Moneymaker, antes de todo de Negreanu, el primero fue Tom McEvoy. Así que, ¿qué me contás de todas estas cositas del bueno Tom? No sabía que había sido muy influyente. Deduzco que es miembro del Hall of Fame, ¿no, Santi? Tom McEvoy. Exacto, sí. Claro, deduzco que ingresó en el 2006. Que es miembro del Hall of Fame, pero no sabía, pero si es que le debemos, o sea, media carrera nuestra se la debemos a él, básicamente. Por todo lo que ha hecho. Y más que nada el humo, ¿no? El humo yo creo que eso fue clave. Está bien que para mí con el tiempo hubiera pasado, pero gracias a él se empezó antes de tiempo, ¿no? Me parece que le salvó los pulmones a muchos jugadores que estaban entre cash y torneos, tenían que bancarse el humo. Además que fumaban unos sabanos en esa época que era una humareda tremenda. Si vos ves los videos en YouTube y de vieja época que están jugando con el cigarrillo en la mano, y es un humo que no se ve, literalmente, el board. Así que eso creo que fue muy importante. Y también me gustó lo de la jornada de las 12 horas, ¿no? Porque hoy lo vemos como muy común jugar 12 horas, pero en esa época estaban hasta 16, 18 horas jugando. Y era una locura, la verdad, ¿no? Para tener que seguir al otro día jugando o definir el torneo con el cansancio mental, influye y mucho. Y fue el primer jugador que se clasificó para jugar el Campeonato del Mundo por un satélite, aunque fuese en vivo. Fue también un pionero en acercar los grandes eventos a los bolsillos
a los chicos que no son tan afortunados, ¿no? A gente que no tiene tantas posibilidades de hacer esos buy-ins, pues oye, a través de torneos clasificatorios más baratos, que supongo que si él ganó ese primer satélite para jugar el Campeonato del Mundo, seguramente participó de la organización de ese satélite, por lo cual estaría también en eso. También el primero en jugar contra un ordenador, es decir, cuando todavía ni siquiera se podía soñar con poder jugar online al póker, él ya jugó contra un ordenador, no sé si ganó o perdió, pero eso también es digno de mención. O sea, tiene una serie de hitos este hombre que se habla mucho de Doyle Branson como el padre del póker por todo lo que hizo el hombre, pero cuidado con Tom McEvoy, ¿eh? Sí, exacto. Y en el libro hay fotos, ¿no?, de todas las épocas, y es muy gracioso. Hay una imagen de la computadora a la que le jugó y era una cosa gigante con unas letras enormes. A ver, leer su biografía es leer sobre la historia del póker. Entonces yo por eso lo recomiendo mucho. Estuvo nominado para los premios de GPI de ese año, en el 2024, pero injustamente perdió contra un libro de estrategia de GTO súper tradicional. Me parece que merecía ganarlo. Tuve la suerte de entrevistarlo, pues el año pasado o hace un par de años. Tuvimos una charla por Zoom súper entretenida. Nos quedamos cortos por haber quedado hablando horas y horas. Después les voy a pasar el enlace en Twitter para que la vean, la entrevista. Sí. Pero la verdad que es muy bueno. Bueno, terminó ganando 4 brazaletes. Hoy en día tiene ganancias de, ya te digo, $3 millones. Por el main event se llevó $500,000 en el 83, ¿no? Estamos hablando con menos jugadores y menos premios también. Claro. Y hoy en día sigue jugando y estaba viendo su Hendon Mob, todos sus últimos torneitos, está jugando torneos en el Orleans, ahí en Las Vegas, torneos de $200, $300, y estuvo también en la Serie Mundial. Así que sigue jugando, obviamente, torneos de bajo buy-in, pero sigue activo el bueno de Tom, que forma parte del miembro de la Salón de la Fama, ¿no? Justamente. ¿Qué años puede tener Santi Tom McEvoy? A ver, y debe estar ya en sus 70 y largos, calculo yo, ¿no? Es que este hombre, tú fíjate que es historia viva del póker, de la historia del póker. La gran mayoría, te diría el 90% del fil argentino, español, etcétera, etcétera, que por ejemplo viaja a Las Vegas a jugar torneos, si le sientan 81 años tiene. 81 ya. Si le sientan a Tom McEvoy en su evento de brazalete o en su evento del casino, lo que juegue, no van a saber quién es. O sea, estarán jugando contra una leyenda viva, infinitamente mayor que cualquiera de los jóvenes grinders que aportan mucho, pero ni de lejos lo que este hombre ha supuesto para el póker, y estás pues jugando con una leyenda viva y no lo sabes, porque la gran mayoría de la gente no conoce a este hombre, y menos como su aspecto físico. No. A ver, en esa época jugaba mucho con un sombrero de cowboy, también era como su marca. Y hace poco se hizo, viste, en la Serie Mundial esos torneos del Salón de la Fama, donde invitaban a miembros del Salón de la Fama, y el que los eliminaba recibía un bounty, viste, por dinero en efectivo. Sí. Iba vestido, fue con su sombrero de cowboy tradicional, pero un sombrero rosa, con todo un traje rosa. Recomiendo buscar las fotos, se vistió de gala para el torneo, muy yankee. Pero, a ver, el que le gustan las biografías de póker y la historia del póker, les recomiendo muchísimo leer este libro. Sale $10 en Amazon, son como 500 páginas con muchas imágenes, así que una recomendación que les dejo ahí para el que esté buscando historia del póker, ¿no? Que este señor la tiene y mucha. Ya ves, muy interesante. Pues no sé cómo vas a poder superar con el siguiente protagonista, Tom McEvoy. Bueno, el siguiente no se queda atrás, ojo, que es el bueno de Billy Baxter. A ver, arrancó jugando en la Serie Mundial en el 75, ganó 7 brazaletes, 5 en la misma modalidad de Deuce to 7, creo que es low ball, que sea especialista en juegos mixtos. Y este personaje arrancó jugando a las canicas en su barrio, apostando, ganó todas las canicas de su barrio. Fue la primera plata que ganó, fue jugando a las bolitas de las canicas en su barrio. Cuando creció se pasó al billar, donde fue también campeón estatal. Del billar se pasó al gin rummy, donde lo conoció a Stu Ungar. Y se arrepintió de haberlo conocido porque obviamente que le dijo de jugar un juego de heads up y le sacó $40,000 en media hora, porque era el mejor del mundo, no le jugó nunca más. Sí. Pero después, cuando se enteró que se pasó al póker, lo empezó a bancar. O sea, fue el banker, el bancador del bueno de Stu Ungar. ¿Y qué pasó en el 90? No sé si recuerdan, Stu Ungar el primer día terminó chip leader del main event. Al segundo día no se presentó a jugar y lo que hizo Billy Baxter fue buscarlo al hotel a ver qué pasaba. No podía entrar, tiró la puerta abajo y estaba con una sobredosis, casi se muere, lo salvó Billy, lo llevó al hospital.
Lo reanimaron y cuando se despertó Stu quería seguir jugando, quería volver al torneo, pero bueno, ya era tarde, no lo dejaron volver los médicos. Y Stungar terminó llegando a la mesa final de ese torneo, salió noveno. Fue la primera vez que una persona llega a la mesa final del main event sin estar presente. Así que tenemos ahí una linda anécdota con Stungar. Esa anécdota, o sea, la sabía, pero no la recordaba bien. Entonces, le van a buscar a la habitación, él está con sobredosis, le llevan al hospital. Sí. Él nunca regresa a la mesa, su stack juega por Quiere, él. pero los médicos no lo dejan. Y a pesar de no estar como el Fit campeador, igual, que incluso muerto ganó batallas. Tenía tantas fichas. Claro, tenía tantas fichas que jugando solo las fichas no le comieron las ciegas hasta incluso en la mesa final. Sí, terminó noveno por $25,000. La primera vez en la historia que sucede. Pero tú imagínate los rivales, el ICM que tenían ahí en esa mesa final. Claro, el cheerleader se enchincharía a ganar botes, porque habiendo un stack ausente, o sea, un jugador ausente, el que fuese cheerleader ganaría todas las manos. A ver cómo te vas a meter en un lío cuando hay un stack que está sin jugador. Qué bárbaro, qué bárbaro. Es que yo pensaba, muy loco. Yo pensaba que él le había pasado eso, pero que al final del día 2 se incorporó al torneo y acabando noveno. Lo que no me acordaba es que sus fichas jugaron solas por él y que acabó noveno sin estar, como el Cid, vamos. Exacto. Eso fue en el 90. Sí. ¿Y qué pasó en el 97? Él siguió bancándolo a Stungar. Stungar, obviamente, bueno, como ya saben, entró a problemas de adicciones de drogas, apuestas deportivas, toda la plata que ganaba en los torneos se la gastaba en sus vicios. Y en el 97 estaba Stungar totalmente demacrado, con la nariz deformada por aspirar cocaína. No conseguía ningún backer que lo banque para jugar el main event. Y en el último minuto, Billy le dice, ok, yo te pago la entrada, pero con una única condición. Lo que ganes, la mitad de tus ganancias son para mí. Año 97 estamos hablando, ¿eh? Stungar fue el último en anotarse en el torneo. Terminó chip leader de vuelta el primer día. Billy Baxter durmió con él en la habitación para que no pase de vuelta lo mismo. Sí, de policía. Y fue la primera vez que el main event, les recomiendo buscar en YouTube los videos, se jugó afuera del Horseshoe, se jugó en el exterior, mesa en el exterior, muy con viento, la verdad que fue algo raro, no era habitual. Y jugó también con una foto de su hija arriba de su stack, porque él decía que estaba jugando para su hija. Y lo terminó ganando el torneo. Tercer main event que gana Stungar. El primero que lo gana 3 veces en su formato Freeze Out. Y se llevó $1 millón, que la mitad fueron para Billy, porque fue el único que creció en él antes de comenzar el torneo. Claro, pero es que estos jugadores, que yo conozco muchos casos de jugadores con un enorme talento, pero que luego lo tiran en la mesa de dados o de ruleta o en apuestas deportivas sin cabeza, etcétera, etcétera, que son gambles degenerados y que efectivamente todo lo que ganan jugando al póker y todo el talento que tienen jugando al póker lo malgastan en otros juegos. Pero claro, ese tipo de jugadores a corto plazo van a encontrar siempre un backer, porque a un único torneo, si tú estás pendiente de él, de que pues no se drogue, de que no haga el tonto, de que aparezca, te la puede liar. Otra cosa es que tú lo quieras bancar a largo plazo. Eso es una muy mala inversión, porque o te va a robar o va a acabar haciendo cosas que no quieres y tal. Pero para un solo torneo esta gente nunca va a tener problemas de encontrar a alguien, porque son capaces de hasta en su peor momento vital ganar. Porque son acumuladores profesionales de fichas y son lectores de personas, como era Stungar, que decían que era el mayor lector de personas y de cartas que ha existido nunca en la historia, ¿no? Que te leía la mente, básicamente. Es lo que hablaban de él. Qué curioso. Bueno, y Stungar, para terminar la historia de Stu, un año después fue encontrado muerto en un hotel de mala muerte en Las Vegas, ¿no? En el año 98, noviembre del 98. Pero bueno, Billy era su backer. Otra cosa muy grande que hizo Billy Baxter por los jugadores fue en el año 78. Él tuvo la Hacienda, IRS, creo que son las iniciales, ¿no? De la Hacienda de Estados Unidos. Sí. Le reclamaba que pague impuestos de juego. Él jugaba mucho en Las Vegas y los impuestos de juego en esa época eran como del 70%. Entonces él se negó, llevó su caso a juicio y él lo que decía era: yo soy jugador profesional de póker, mis ganancias dependen de mi habilidad, no del azar. Estamos hablando fines de los 70, nadie se ponía a pensar que el juego era un juego de habilidad y no de azar. Y cuestión que el juicio lo ganó y sentó un precedente. Entonces ahora en Estados Unidos los jugadores pagan muchísimos menos impuestos gracias a Billy Baxter, que fue el primero
que le ganó un caso al Estado y hasta el mismo juez. Hay una frase muy graciosa que dice, si ustedes piensan que jugar al póker es azar, les recomiendo que se sienten contra Billy Baxter a ver cómo les va. O sea, el juez le terminó dando la razón a Billy Baxter, entonces fue muy importante en los Estados Unidos por este tema, así que bien por Billy. Pues desde luego, un enorme logro. De hecho, si dices que se pagaban hasta 70% de impuestos derivados del juego en aquella época, hoy en día los jugadores en Estados Unidos creo que pagan un 30, un 35 como mucho de las ganancias que obtienen de los torneos. Además, han hecho un sistema muy interesante que es, hacen recaudador a los casinos y el casino retiene el premio y el jugador no tiene que declararlo el siguiente año fiscal como pasa en España, ni nada, ni guardarlo, ni nada. Simplemente el casino te paga con esa retención que se va directamente. Bueno, como pasa con las loterías en España. Te pagan ya tú no tienes que declararlo ese premio porque ya te lo han retenido en la administración. Me parece un sistema que a mí me encantaría que funcionase así en España, pero buen logro, sí señor. Aunque ahora están a la gresca, sabes que ahora con todo lo que hay ahora montado con la feita esta de Trump, que no te puedes desgravar no sé cuánto. Hay un lío montado también con el sistema, ¿no? Sí, con el sistema impositivo en Estados Unidos ahora bastante gordo. No sé cómo acabará la cosa, la verdad. Pero vaya dos personajes, ¿eh? Y la historia de Stu Ungar me ha choqueado porque no me acordaba o no sabía ni siquiera que fueron sus fichas las que jugaron solas y que acabó blindeado, pero llegando a mesa final. O sea, increíble. Hablando de Stu Ungar, increíble. Lean el libro One of a Kind, su biografía oficial, porque Nolan Dalla se sentó con él a entrevistarlo, no es alguien que lo escribe por arriba, sino es la biografía oficial. Es el mejor libro biográfico de póker que leí en mi vida, es totalmente espectacular, porque fue criado por mafiosos y tiene una vida y unas anécdotas que son, la verdad, de película. Que se hizo película, pero la película no le hace justicia, me parece, no estuvo tan buena. Aquí sí, seguramente si el oyente en iVoox o mismamente en Google pone Stu Ungar marca póker o Stu Ungar Santi García marca póker, seguramente aparezca algún programa donde tú nos has hablado de la historia. Hemos hablado, sí. De la historia de Stu, de los libros, de las películas, del documental de Stu, de todo lo que hablamos. Pero bueno, él era One of a Kind, tú eres nuestro One of a Kind aquí en Marca desde hace muchos años con nosotros, trayendo la mejor información y la más curiosa de todas. Te lo agradezco mucho, Santi. Un abrazo, amigo. Por favor, hasta la próxima. Chao. Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy. Aquí concluye nuestro programa 389. Un verdadero placer compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja. La producción y la técnica estuvo el gran Raúl Santamaría y a los micros, como siempre, un servidor, David Luzago. Recuerden, para jugar al póker online, no lo duden, jueguen en winamax.es, la plataforma número 1 de eventos online de nuestro país. Ya saben, jueguen, disfruten, lo que quieran, pero siempre con cabeza y con moderación. Nos vemos en las mesas y nos escuchamos en las ondas. Hasta el próximo domingo, amigos. Adiós.